¡Epa! Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa, Hacerse Cargo. ¿El programa qué? El programa que puede ser un bálsamo para tus heridas o un buen grano en el culo. Bienvenidos. Hola, Patri. Bueno, gracias a todos los que ya están conectados. Hoy tenemos como un programa súper especial que nos tiene muy entusiasmadas. Ya sabrán porque le estuvimos dando manija y manija y manija en redes. Si no nos seguís, andá a seguirnos, @hacerse cargo. Pero bueno, como para hacer una pequeña introducción, quería primero acotar que siempre que ustedes dos se sientan juntas están como en composé. Estamos darks. Hoy se Las vinieron hermanitas. ahí como modo dark, modo Evanescence. Estamos muy Modo Scorpio. Escorpio. Sí, estamos escorpianas. ¿Ustedes me escuchan? Ahí está. Sí. Ahí te A ver, escuchamos. hola. Creo que tengo Bien que- cerquita. Igual ese lo puedes sacar. ¡Ay, me modo encanta! notera. Buenas noches, América. Sácamelo. Quiero sacar. Ahí va. Ahí va. Ahí estamos. Así ¡Qué que bien sí, esto! Me encanta. te podés tirar para atrás tranquila. ¿Te gusta? No, que el hacker nos retó el otro día. Ah, es verdad. ¿Por qué? Que no nos podemos tirar para atrás y queda mal. Pero bueno. Bueno, hacker, no dejo que mi papá me rete, más a retar vos. Sí. Se la pudría el hacker. Hola, Marce. Mirá que si se levanta y se va, estamos al No, horno. estamos al horno, no te vayas, Vos hacker. ¿Quién se va al control? Lo tratamos con amor. Hola, chat. Gracias por estar acá un día más, una vez más, un miércoles más. Exactamente. Bueno, mencionaron que están con una vibe muy Scorpio. ¿Qué nos convoca hoy? ¿Qué nos convoca? Haz lo tuyo. ¿Nos querés contar qué nos convoca, Pri? ¿Qué está pasando? la luna? La luna está en Escorpio. ¿Cuándo ingresó? Ayer. Ayer. ok. Poneme el sonidito de tan, tan, tan. Chan, chan, chan. ¿Hay escorpianos acá? ¿Alguien que tenga luna ascendente en Escorpio? ¿Cómo Vos están? también. Yo. Aparte de vos. El hacker no Y era nuestra escorpiano. invitada es Sí. escorpiana El también. hacker es escorpiano. El hacker ¿Nuestra es invitada? escorpiano. ¿Qué? ¿Tenemos Sí, invitada? Teníamos invitada a Bolucci. Ay, ya se van a enterar, ya se van a enterar. Bueno, Bueno. Piscis, perdón. Bueno, igual ya está, ya Ay, se sabe, el ya se Doris, sabe. Dios. Amiga, yo tengo ascendente en Escorpio en la carta dracónica. Ah, me gusta. Ajá. Mirá vos. Sí. Se nota. Bueno, Ahí está. Sí, esa es la sí. canción, la música de Scorpio. Bueno, Luna en Escorpio, ¿qué pasa con esto? Escorpio. Escorpio es un signo de agua, es un signo que representa la transformación, la sexualidad y la muerte, que es un poco la energía que nos convoca hoy y de la que vamos a estar hablando. Cuando hay luna en Escorpio nos ponemos como más darks, más oscuritos. Como las chicas. Queremos profundizar un poco más, queremos como ahondar en nuestras emociones, en lo desconocido, en el inconsciente. Y entre esas temáticas que no conocemos está la muerte. O no que no conocemos, pero que simboliza como esto de... Hay una pregunta. Claro, lo misterioso, lo desconocido. Sí. Se conectó una lo que- escorpiana. Muy ¿Quién? bien. Bienvenida. Agostina. Vamos. Buenas. Sí, lo tabú, Claro. ¿no? Sí, lo que en algún punto desconocemos. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué ¿Se apaga piensan la tele ustedes? y ya está? Nos ¿O qué? muere el cuerpo, hay alma, muere el alma. Hay ¿Qué de piensan? todo. Hay de todo, es tremendo viaje, pero me gusta esto porque es un tema que a veces cuando lo tocas, el tema de la muerte, el que hay después y demás, a algunos les da curiosidad, a otros les genera encanta, miedo, sí. a otros los incomoda muchísimo, prefieren no pensarlo. Y otras entonces- personas lo omiten. Y creo que fue también lo que nos pasó a nosotras en algún punto, ¿no? Porque hace un montón de tiempo que habíamos dicho, che, hay que hablar de la muerte. Hace muchos programas que lo habíamos dicho. Sí. Y la venimos pateando. y de repente lo omitimos, ¿no? De repente como que nos olvidamos que había un tema tan trascendental y Total. tan... no sé, yo siento que es como... Convocante, sí, o sea, no Sí, somos sí. ajenos a eso. Bueno, que surgió un poco después del programa anterior que hablamos de los sueños. Íbamos caminando con Mila y nosotras, tipo, obsesivas, seguimos de charlando. 4 horas de programa estamos. Sí, 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 sí. Y ahí salió como esto de, ¿y qué pasa con las personas por ahí que están en coma? ¿Sueñan, no sueñan, se van? ¿Qué pasa con el alma? Y ahí fue como, bueno, una cosa nos llevó a la otra y terminamos hablando de la muerte. Y ahí fue como, che, me Lo- parece hay que hablar que de es la el muerte. momento. Encima me encanta porque lo plantearon como tema, entonces yo fui a la agenda, que me compré la agenda astrológica justo para eso, Sí. porque viste como que está bueno saber y dije, y sí, Bolucci, La luna. el miércoles va a haber como la energía de la luna en Escorpio, entonces repegaba y dije, Luna, ¿es ahora o es? Luna en Escorpio y Sol Plutón, que Cami nos va a Claro. contar. ¿Qué es eso? Claro, eso? porque... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Arrancamos temporada nueva, astrológica, ahora estamos en la Aquario Season. Entonces el Sol ha empezado a transitar los 30 grados que le corresponden a Acuario.
en el mandala astrológico. Y Plutón, que ya venimos hablando de Plutón en un montón de programas, lo hemos nombrado, hemos profundizado en él. Plutón hace unos meses cambió de signo y entró a Acuario y está ahí en el primer grado de Acuario. Entonces, el Sol no entró en un Sol acuariano común y corriente, sino que cruzó la puerta de Acuario y se encontró con ¡pum! Plutón. Ujú. Plutón es el planeta que rige a Escorpio. Ok. Sí. O sea, sí, Eh, en términos de planeta como que me estoy perdiendo un poco. Entonces, ¿qué es lo que representa como La destrucción, la esta potencia. entrada? Tan Ujú. escorpiano que duele. Claro. Plutón es básicamente la sombra. Ajá. Sí, es todo lo que no queremos ver y reconocer en nosotros, es eso, ¿no? Y a partir de ahí nace el poder, porque es ahí donde se encuentra justamente la capacidad de alquimizar, es a través de de entrar en contacto con eso que no queremos entrar en contacto. Una cosa es la sexualidad, otra cosa es la muerte, bueno, todas esas experiencias profundas relacionadas a lo escorpiano, por eso tienen como esa similitud, digamos, ¿no? Entre el planeta y el signo. Pero que el Sol haya entrado a Acuario y se haya encontrado con Plutón de cara, significa un poco que, joya, la conciencia durante este mes, el Sol es la conciencia. La conciencia va a estar, digamos, desplegándose alrededor de las temáticas de los grupos, de las comunidades, eso es Acuario, ¿no? La capacidad de hacer red, de encontrarme con muchos otros distintos. El otro día leí algo que me sirvió mucho para entender la diferencia entre Libra y Acuario, que son los últimos dos signos de aire. Libra decía, en Libra yo me encuentro con un otro que es diferente, y en Acuario me encuentro con muchos otros que son diferentes, Claro. ¿no? Mira. Entonces sucede eso, que de repente en ese encuentro que vamos a hacer cuando tenemos el Sol en Acuario con las comunidades y con nuestras propias diferencias al vivir en sociedad, porque Acuario es el humano viviendo en sociedad, bueno, se encuentra con Plutón, me encuentro con algo de lo que está podrido ya del humano en la sociedad, de todo lo que no quiero ver, de lo que no queremos ver y reconocer que ya como no nos funciona más para generar esa coherencia en los grupos y para generar esa ¿Qué esa está comunidad. podrido para ustedes? Como sociedad. Sí, o sea, lo que ves yo creo que en grupos, a la hora de las personas y vincularnos, como... Ah, suspiraba. Suspiraba. Es profunda la respuesta. Sí, Sí, ¿no? sí, y eso. creo Ah. que también para cada persona puede ser diferente, Y porque sí, claro, obvio. es eso que se tiene que terminar por ahí llevándolo a un vínculo, ¿no? Eso que está Sí. podrido es eso que ya no da más, que necesita de Escorpio para transformarse. Sí o sí Sí. tiene que ser con lo vincular o lo puedo trasladar a lo social. O sea, lo que yo ya Sí, creo sí. que está No. podrido como sociedad, hablando Ok. de grupos grandes como Claro. Acuario, como... Sí, es que Acuario es esa sociedad. Ujú. Pero no es la sociedad que nosotros habitamos, porque en realidad la sociedad capitalista que habitamos es más algo capricorniano, Ujú. dependiendo qué sociedad habites, porque yo creo que es mucho sí. como tu metro cuadrado de baldosa, si estás Ok. en Capri o estás en Acuario en tu realidad. Ujú. Yo me siento en una realidad muy acuariana, por ejemplo, ¿no? Porque todo el tiempo estoy en grupo, todo el tiempo construyo con personas a mi alrededor que ninguna es más que yo, ni yo soy más que ninguna. Pero, por ejemplo, mi pareja que tiene un trabajo en relación de dependencia y tiene un jefe y personas sobre las cuales tiene que estar a cargo, sí están en una estructura vertical. Entonces, eso depende mucho Ok. de la Sí, pero hay una sociedad colectiva que es real. total, pero que está viviendo también esa transición de algún modo, muy lentamente, pero lo está viviendo. ¿Y creen que nuestra sociedad evita hablar de la muerte? Sí. Sí, Sí. sí. A ver, ¿Y sin por ir más qué? lejos, para mí... por qué? ¿Y por qué? Decime por Porque da miedo. Yo siento ¿Da que... miedo? ¿Te da miedo? No, a mí me encanta. A mí me encanta. ¿Vieron como la entrevista No, de Lady Gaga? Vieron que yo soy re cagona. Sí. Pero Para. puntualmente con la muerte me pasa todo lo contrario. Estoy como, Voy a hacer- hagámoslo. voy a hacer Mirá. algo. ¿Y por qué te encanta? Ay, no sé, porque... No sé, amiga, Porque le interesa. ¿Qué ¿Qué es lo que te encontrás? resulta atractivo? La no respuesta. El Ah. misterio. Y el que podemos debatir por horas y horas sin saber al final cuál es la verdad. Nunca lo sabremos. O sí. Oh, sí. Hoy en el programa lo sabremos. O tal vez hoy tenemos alguna respuesta. Hoy capaz tenemos respuestas. Pará, acá Vicky pregunta, Escorpio, ¿es Mercurio también? No, No. amor. La regencia sobre la cual tiene Mercurio en los signos es Géminis y Virgo. El antiguo, porque con ciertos signos sucede lo siguiente.
antes de que se descubran Urano, Neptuno y Plutón, la astrología funcionó un montón de años, desde el 500 a.C. hasta el 1700, 1800, con 7 planetas nomás, hasta Saturno. Entonces todos los signos igual tenían un regente, que ahora se le dice antiguo regente. Entonces el antiguo regente de Escorpio, antes de que se descubra Plutón, era Marte, ¿sí? Así que Marte es el planeta que está más asociado a Escorpio de los personales. Hola, mi mamá dice: la muerte es lo único que es seguro y que me amas. Walt Disney no está de acuerdo. Está congelado en algún lugar, ¿no? Criogenizado, no, muy bueno. Claro, la ojo, es verdad, momificación, sí. ¿no? Claro. Es como que en la vida hay un montón de preguntas y Ahí volvemos ¿quién a tiene qué es la verdad? ¿Y qué es la muerte? Volvemos a esto, definamos Claro. la muerte. ¿Qué es? Yo creo que volviendo un poco a la pregunta que hizo ahí Pri, me parece que sí es un tema que evitamos y que está como muy palpable, porque yo no creo que haya habido reunión de familia en la que una abuela o un abuelo diga, y no, porque ya me queda poco, y de repente todos, ay, no digas eso. Y bueno, la abuela tiene 95 Claro, y es años. como, ¿por qué por ahí negar le que va, queda. que va a partir, que va a morir? Y ¿sabes que con Gaby hablábamos de esto? Porque el abuelo de él, recuerdo que le gustaba mucho hablar de este tema, ¿no? Como de cuestiones que tenían que ver con los espíritus y demás. Y con Gaby decíamos, tiene curiosidad, quiere hablar sobre el tema. Yo creo que, a ver, podemos salir a la calle y tranquilamente nos podemos morir, pero hay una edad que cuando uno ya llega Sí. a viejo, Sí. ¿no? La siente más cerca. Sí, siempre. Ya sabes que estás ahí, ya casi que te agarras de la mano. Entonces, ahí se despierta la necesidad de hablar, de preguntar, y nosotros lo renotábamos en el abuelo. Es que en la el abuelo de muerte él. en algún punto genera angustia al ego, porque el ego no quiere dejar de existir. Y si también nos aferramos a que morimos y ya está, y se termina todo, aparece la angustia. Y esto que decís, de que él hablaba, es esencial hablar de aquello que angustia. Sí. Y la muerte a la mayoría de las personas les angustia. Sí. Claro, y yo creo que cuando uno elige decir no, es justamente por ese No apego. quiero entrar Vos ahí, no querés claro. imaginarte No, que igual se también está por cuanto morir. más cercana la tengas, más la vas naturalizando y amigándote con esa idea. Mm. Hoy quizás a nosotros nos cuesta un montón porque lo vemos como algo recontra lejano, ¿no? Quiero disfrutar la vida, no Sí, quiero y- hacer esto. Y sin embargo no sabemos si está tan lejana. No, te juro. Yo creo que Cami tiene que salir con ese micrófono a la calle a preguntar a la gente. ¿Qué ¡Ay, piensa de la muerte? María, te imaginas! Nuestra notera. Caminotera, me encanta. Mi mamá dice que ella quiere hacer una fiesta y siempre lo dijo, que tipo que quiere que su velorio, la voy a exponer, Sí, me encanta. que quiere que su velorio haya personas de tamaño pequeño con bandejas de porro repartiendo. Bien, Mi mamá no, delirante. Quiero vino y champán, ya. Claro, mi mamá no, yo me sumo. mi mamá- No le quiero decir la muerte a nadie, pero yo restoy para Claro. eso. Ah, no, yo decía el mío. Yo quiero ir a ese velorio. Ah, ok. Yo también. Te juro. Y ella quiere que sea una fiesta. Ella no fuma porro, pero ella quiere que haya porro y que haya vino y que haya champán y, que es haya festejar música. una transición y festejar. del alma. Sí. Es como, al menos eso creo, ¿no? Es como en esta cultura lo Hay vivimos. muchas tribus que hacen eso. Total, Muchas culturas, obvio. no tribus. Sí, acá lo vivimos como de una manera desgarradora, que yo siento que está bien que en algún punto genere cierto dolor, porque tampoco vamos a decir, ay, bueno, te morís vos mañana y yo, bueno, ay, chau, Cami. Bueno, Sí. voy a estar triste. ¿Pero por qué? Porque soy materia. Sí. Porque además de ser un montón de cosas, también estoy encarnada en un cuerpo físico, en la tierra. Soy materia y duele el desapego. Somos Tauro. Ujú, Entonces es como un desafío, pero está bueno como abrir a, bueno, ¿qué hay más allá de la tierra? ¿Qué hay más allá de este cuerpo? Ok. No creo yo que termine ahí, no sé ustedes qué piensan. Me parece que ya estamos dejando un montón de preguntas sobre la mesa y tenemos una Quiero inventada que respuestas. está más que Queremos lista. respuestas. Está así como queriendo meter bocado. Una invitada que está más que lista para compartir con nosotras su experiencia y el conocimiento que ha adquirido de lo que fue viviendo con respecto a este tema. Así que damos la bienvenida oficial a Meli. Gracias. ¡Bienvenida! Gracias. ¿Me escuchan? Sí, gracias por venir al programa de hoy. A ustedes por este espacio y a la gente que está viendo esto, gracias por preguntar, ¿no? Qué bueno hacernos preguntas y pensaba también que
es un gran momento para estar con vida también, para hacer estas preguntas y tampoco correr peligro, ¿no? O sea, esto de juntarnos Total. a brujear, a hablar. Total. Este es un gran momento para estar con vida y también hacernos estas preguntas. Yo creo que la muerte nos acerca 100% a hacernos preguntas sobre la vida. O sea, la cercanía que nos da traer a la conciencia la muerte al final. Sí o sí, o sea, es inevitable que también hablemos sobre la vida. Creo que son dos energías que nos exceden y que van de la mano. Totalmente. Bueno, me parece como importante aclarar al momento de arrancar esto que por ahí no vamos a hacer como, no vamos a abrir un canal en vivo, pero sí, obviamente, si hay un montón de dudas o experiencias que quieran compartirnos, preguntas que quieran aprovechar y hacerle acá a Meli por WhatsApp, pueden enviarnos su audio al 11 38 87 83 62. Acá arribita tienen el WhatsApp. Nos mandan audio, nos mandas un mensaje y nosotros se los transmitimos acá a nuestra súper invitada especial. ¿No le puedo preguntar a mi abuela dónde dejó los dólares? No, No. no. Era la primera pregunta que tenía anotada. Y bueno, No. lo siento. O no sé, fíjate, Claro, así como canalizaste el locro, por ahí podés No, canalizar. no, de acá Yo te vas, canalizo te recetas. vas al espacio de Meli y le pedís un turno y hablar con la abuelita. Una sesión, claro. Claro. Claro, Bueno. pidan sesiones privadas si quieren Claro. profundizar en temáticas personales. Bueno, me encantaría que nos cuentes un poco qué es lo que haces, cómo trabajás con todo esto, cómo te iniciaste, cómo llegaste hoy acá. Bien. Bueno, si no me conocen, mi nombre es Melanie, todos me dicen Mel, soy medium y me dedico a ser puente, ser medio, medium de ser medio entre el plano sutil y la materia. Entonces, si bien está conectada con la intuición, y yo considero que la intuición es una capacidad humana, o sea que por naturaleza todos los seres humanos tenemos intuición, sí que hay, como todas capacidades, hay facilidades. Entonces algunos tienen mayor facilidad, por ejemplo, para la música, otros tienen mayor facilidad para el deporte, otros tienen mayor facilidad para cocinar, y en mi caso tengo mucha facilidad para la sensibilidad. Y la intuición requiere de sensibilidad, de abrir el corazón. La intuición no viene de, tal vez lo asociamos como al tercer ojo, y yo creo que es desde el corazón o desde el timo, desde donde se puede ver, de verdad. Entonces, mi servicio como medium es ser puente desde una forma profesional y neutral, sobre todo. Es como una traducción. Entonces, si bien varias podemos tener conocimientos de inglés, por ejemplo, otra cosa es decidir ser traductores. Entonces decir, bueno, estoy escuchando esto es lo que quiere decir, sin intervención y desde una forma neutral, profesional y objetiva, sin opinión propia. Entonces ese es mi servicio. Sobre todo también llevando mucha calma y suavidad a el duelo, que eso es lo que está ligado a la muerte, que todo lo que termina nos genera dolor, porque creemos que hasta ahí llegó, ¿no? O sea, nuestros ojos físicos no pueden ver más allá y llevan atención a lo que se termina. Entonces, ese dolor creo que puede acompañar mucho, puede servir mucho esto de mirar un poquito más para llevar tranquilidad, llevar calma. Muchos de mis servicios, eso, por más de que alguien venga a preguntar algo en específico, yo siempre nombro de que hay cosas, hay prioridades que en el plano sutil ya no importan. O sea, a nosotros nos importan desde acá, como dónde están las cosas, como qué pasó con esto, como qué hago con esto. Y todos los seres que están desde otro plano, los que están por venir y los que ya se fueron, no les interesa. Claro, son otras sus prioridades. Exactamente. Totalmente. Ahí, Cami, ¿tenías una pregunta para hacer? Sí, perdón, me colgué. Me quedé como así. Cami o Mila. Pará, no la confundas, porque yo le dije Cami, Mila, porque las dos nos llamamos Camila. O sea, las dos somos Camila. ¿Quién voy a ser yo? Vos sos Vos Mila. sos Mila. Entonces vos Yo vi que Cami Claro. hizo... ¿Tenés alguna pregunta? ¿Cuántos años tenés, Mel? 31. Ok. Acá pusieron qué chiquita y me quedé pensando en eso. Claro. ¿Te daba 22, 23? Sí. Mirá vos. Bien ahí. Bueno, estás como Walt Disney. Conservadísima. Me encanta.
Me flashó lo que dijiste de las que están por venir. ¿También te dedicas a contactar ahí capaz con bebitos que van a llegar o esas cosas? No es tanto mi zona de expertise, tampoco Ok. los animales, Ok. pero sí me ha llegado información. Mira. Y también noto, no sé si lo han notado, pero a mí me pasa que veo la luz en las embarazadas, cómo se iluminan. Es tremendo, sí. Siento que a veces como reikista llegaban mamás como preocupadas por hacerse reiki y ya están iluminadas. Ese bebé ya trae la luz. Ya está alquimizando ahí un montón de ya cuestiones. trae la potencia, no hay que hacer más nada que dejarlo ser, ¿sí? Así que... Claro, el Reiki por ahí no es tanto para el bebé, sí para acompañar a la madre y demás, pero el bebé es como está en su estado más puro y Total. tiene aún como toda esa sabiduría ahí. Total. Me encanta. Ven, ¿y cómo descubriste esto? O sea, ¿cómo...? Bueno, yo estaba en una ceremonia chamánica. Estaba haciendo el camino de Munaiki y estaba en los últimos ritos. Entonces estaban en un salón con las personas, con mi chamana, mi maestra y con mis compañeras. Estaba recibiendo los últimos ritos y escucho de repente que una mujer con rulos me dice, decile tal cosa. Y yo me acuerdo que hacía así como, acá me acuerdo, hacía así como al costado y volví a mirar y digo, esto me está pasando a mí. Esto es real. Sí. Ok. Esto es real, dije yo. Entonces, y otra vez, y decirle que hay almas que son insistentes, como las personas. Claro. Entonces. Hinchabolas hay en todos lados. Sí. Te lo llevas al otro lado. Sí. Entonces, y decirle tal cosa, y yo estaba como un ojo acá y otro ojo en lo que en los últimos ritos tengo que volver a tomarlo porque me perdí. Y entonces digo, esto está pasando de verdad, no lo podía creer. Entonces yo me quedé como, no hice nada, porque no sabía cómo hacerlo, no sabía si decirlo o no, si parar o qué, era la primera vez que me pasaba. Entonces terminó la ceremonia, todo, me acerco a la chica, yo soy como muy responsable soy escorpiana y soy muy consciente, también Mercurio en Escorpio, que mi palabra es... Claro. Sí, que tiene un gran poder y una gran influencia. que va al hueso. Entonces, con el tiempo, después, por supuesto, de haberme pasado, de haber herido, me empiezo a medir. Entonces, voy a un lugar privado y le digo, mira, no te conozco, discúlpame, esto es la primera vez que me pasa, pero estoy viendo a una mujer con rulos que te quiere decir esto. Y se larga a llorar y me dice, hoy hace un año falleció mi mamá. Mira. Y era su mamá. Y así empezó. Esa fue la primera vez. Ok. Wow. Y esta es la primera vez que viste, o sea, que fue como muy, muy tangible, porque esa es una duda que también se presenta mucho, ¿no? ¿Cómo ve el medium? ¿Cómo siente? ¿Lo escucha? ¿Hay una sola forma de mediumnidad? ¿Querés contarnos un poquito acerca de eso? Se llama Claris. Entonces, son como lenguajes para conectarnos con la información sutil. O sea, cuando hablamos de planos, cuando hablamos de sutil y materia, estamos hablando de diferentes estados de información, como si fuera el estado gaseoso, el estado sólido y el estado líquido del agua. Entonces, siempre estamos hablando de agua o siempre estamos hablando de la información. Lo que pasa es que tiene diferentes estadios. Entonces, lo que está en el plano sutil, bueno, en el plano astral, lo podríamos nombrar como gaseoso. Y lo que está materializado y lo que podemos agarrar lo podemos nombrar como hielo. Bien, entonces es la misma información, solamente que desde un estado etéreo a un estado material, tangible. Entonces, observar a ese o conectarnos con ese estado etéreo, podemos recibir a través de diferentes lenguajes. Por ejemplo, a través de la clarividencia, es esto de ver. Que se ven bien. Yo pregunto porque sé que están los curiosos, porque también me pasa, ¿no? Ver, así como yo te estoy viendo a vos, Sí. ¿se pareció esta mujer con rulos? Sí, no, o sea, es como que si fuera un holograma. Ok, como medio borrosito. Claro, o que no lo puedes agarrar.
Pero sí, tal vez a veces algunos mediums como le da la sensación de que realmente le pasa por, o sea, como que lo tocan, los agarran, o sea, es tanta la energía y la cercanía con este plano, con esta dimensión, que de hecho, bueno, yo suelo enseñar de que cuando hablamos de fantasmas o del estadio del alma, estamos hablando de la dimensión 2 y la dimensión 4. Entonces son planos que están muy cerquita de esta dimensión. Entonces a veces puede parecer como que hasta siento que me agarró, siento que me acarició, siento que me dio un beso. Pero en verdad no dejan de ser de otro plano. Claro. O sea, no, esto también para llevar como el registro claro es fundamental de que yo tengo que saber que yo estoy acá y que ellos están en otro lugar. Sí, sí. Total. Porque si no, esto parece Pirás. simple, pero si ese límite se pierde, entonces, bueno, va a ser muy confuso. Entonces, las formas de lenguaje son clarividencia, que es esto de ver, clariaudiencia, puedo escuchar, o pueden venir las palabras en mi mente, como se me ocurrió esto, pero no sé de dónde lo saqué, o yo no tengo forma de saber esto. Como por ejemplo, no sé, sí, alguna yo he dicho como o transmitido mensajes sobre cosas de la casa, cosas muy específicas, fíjate, la camiseta de Boca que... Y son cosas que la camiseta de Boca es la camiseta de Boca. Claro. No es la de River, no es, Claro. es eso. Entonces, yo no tengo forma de decirte esto, o sea, desde azarosamente, porque hay estadísticamente una probabilidad de que me equivoque. Claro. Entonces, puede ser como se me ocurrió, puede ser que lo escuché. También hay mediums oníricos a través de los sueños, así que yo estoy muy conectada con el programa anterior, porque lo que sucede con los sueños es que nos damos como más permiso de habitar la sutilidad, porque cualquier cosa es un sueño. Sí. Bueno, ¿sabés que yo había escuchado una historia de una conocida que es que sueña que viene un familiar y le dice, revisá en tan parte de la casa? Tipo, una pared. Revisá en tal parte de la casa, revisá en tal parte de la casa. Y era muy, 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 muy insistente. Fue, revisó la herencia. Yo viste que había que preguntar por los dólares. Pero no fue- me quieren escuchar. Pero para ¿alguna de ustedes canalizó por un sueño o algo? Sí. ¿Para el locro va a ser de verdad o no? Sí, te pregunto. Contanos la historia del locro, corazón. No, es que no tiene mucha gracia. Mi mamá Yo la tiré, ¿viste? Parecía que quería contar. La ¿Vos querés que contaba. cuente lo del locro? Mi mamá Todo falleció creo. hace 5 años. Y su locro, porque no hay forma de contarlo serio. Qué esto. bueno, está bien. Su locro era una receta muy Milenaria. icónica, claro, en la familia. Todos querían el locro de Belén, el locro de Belén. Mi vieja falleció y no dejó una receta. Y siempre la hacía para las fechas patrias. Primer 25 de mayo, posmuerte, es como, bueno, ¿y ahora? ¿Quién hace el locro? Empezamos a revisar si hay un recetario, qué sé yo, qué no. Y hablando con mi papá, digo, bueno, a ver, más o menos los ingredientes los sabemos, yo cocinar sé, me tiro lance y lo hago, a ojo, no me va a quedar igual. Lo hago, qué sé yo, no lo había probado. Yo no sé si estaba salado, pasado, no sé qué. Nos sentamos a comer, primera cucharada todos, silencio. Era exactamente el mismo locro. Que es re difícil llegar a eso, porque yo con mi abuela hice algo así, Sí. porque yo amo el sabor de la comida de mi abuela, y yo decía, el día que no esté, yo no llego a tener el gustito de la comida que ella hace, y me voy a poner muy triste. Entonces, y yo cocinaba tuco, por ejemplo, y no me salía igual. Entonces tuve que pararme al lado de mi abuela y decirle con un papelito en mano, pues yo tengo el recetario, o sea, Ah, pero de tu las abuela recetas viva. de mi abuela. Sí, Ah. está viva todavía, te mando un beso. Al lado de mi abuela dije, ¿qué iba? En el cajón. Bueno, abuela, decime, ¿sí? No. ¿Cuánto de manteca le pongo? Y bueno, debe haber alguno que sí, ¿eh? Y bueno, nada, y empecé a buscar eso. Entonces, como ver sus proporciones y demás. Entonces, no es, Azaroso. fácil Total. llegar a ese punto justo No. de todo. No, y aunque No. tenga la receta a la mano de uno. Yo hice lo mismo con Y mi lo- abuela, la mandé a que haga que el te pan dulce anote. adelante mío. No, y lo más gracioso- Y anoté todo, le saqué foto, la grabé todo, tengo todo registrado. ¿Qué te llevas de tu abuela las recetas? La receta del pan dulce. Lo gracioso es que mi vieja era de esas que si la ayudas le rompes las bolas. Entonces no es que, Claro. bueno, yo lo venía cocinando con ella, entonces en medio de pispear sabía. No, vos entras a la cocina y como salir me rompa las bolas. ¿Te ayudo? No. Entonces no tenía la más puta idea. Claro. Y me pasó con casi todas sus recetas, me salen exactamente iguales. Y jamás cociné con ella. Así que soy una canalizadora de recetas. Tanta orina que duele. Sí, 100%. Yo suelo decir, no me necesitan a mí para conectar con sus familiares. Sus seres queridos están
viven a través suyo, a través de su latido. Entonces es, creo, acercar la distancia, ¿no? O sea, creemos, bueno, usando la frase de la música, la distancia no es el fin. Por más de que pareciera que estamos lejos, estamos mucho más cerca. Y que lo que nos une es el amor. O sea, el amor acerca, como en cualquier relación. Entonces, esa conexión amorosa, ese lazo de amor, es eterno. No muere. Claro. Siento que a veces por ahí el dolor, ¿no? Como que nubla un poco ese amor, y que es reentendible, ¿no? Como en el periodo de duelo, enfocarse tal vez en lo lindo compartido con las personas, y pesa más como esta pérdida, ¿no? Y lo que ya no voy a poder vivir, y todo lo que faltó o lo que no pude terminar de cerrar y demás. Pero siento que si sucede esto, ¿no? De que empezamos a hablar de estos temas, es ya ir poniendo el foco ahí, ¿no? En la apreciación del instante, de lo compartido y demás. Entonces uno ya le empieza a dar más espacio a eso de manera consciente, y creo que cuando sucede, ¿no? La muerte, este pasaje, y hay alguien que ya no está, es mucho más fácil volver a conectar con eso si le dimos espacio conscientemente, porque si no, tal vez no te acordás de lo que viviste, de lo que compartiste, ¿no? Entonces me parece que está buenísimo charlar de estos temas. Y algo del apego, ¿no? Porque uno, no sé, cuando tenemos un pariente, un ser querido que está enfermo, y ya sabemos más o menos lo que se viene, ¿qué sale primero? No, sé fuerte, luchá, quedate, tenés que mover este motor. Y a veces simplemente tenemos que dejarlos ir, y nos cuesta un huevo decir, ¿sabes qué? Anda, está todo bien. Esto me quedó como muy grabado cuando mi vieja estaba en terapia intensiva. No, dale mamá, luchá, no sé qué, por tus hijos, bla, bla. Y me agarra una amiga y me dice Cami, Mira, soy acá. Mila, ¿nunca te pusiste a pensar que quizás tu vieja ya no quiere lucharla más? Y ese día fui y estaban todos, no, Belén, no sé qué. Yo me acerqué al oído y le dije, Ma, si querés luchar, acá estamos. Y si no podés más, anda. Y ese día se murió. Y yo sentí como paz. O sea, obviamente dolor y tristeza, ¿no? Pero fue como, la dejamos ir. Y eso, tendemos como a aferrarnos demasiado. Es que para el alma, hermoso, para el alma es la expansión. Entonces nosotros decimos, se fue, partió, se perdió. No están perdidos, están con Dios. Eso no es perderse. Vuelven a casa. Alguien que vuelve a casa no está perdido. Y Mary, en esto, corregime quizás porque te toco la teoría muy de oído. En la cultura budista, la religión budista, hay una teoría de los 21 días a prepararse para la reencarnación. Entonces, digo, si yo muero hoy, en 21 días reencarno en un pibito, no sé, en Suecia. Ojalá. ¿Cómo puede ser? Las ganas de irte de Latinoamérica son brutales. O sea, ¿vos con quién estarías contactando si esa alma reencarna? O sea, estamos como bifurcados. Qué buena pregunta. Yo la pregunté cuando estaba estudiando mediunidad. Tenés respuesta entonces. Sí. Yo decía, pero si yo me conecto con tal. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el primer ejercicio nos hacían contactar con alguien cercano, que eso es lo más fácil. Eso es lo más sencillo de hacer. Entonces, yo me conecté con mi abuela Raquel, que también era una escorpiana. Y entonces yo después fui a preguntarle a mi maestra si yo me conecté con ella. Entonces, ¿ella no reencarnó todavía? Y la respuesta es que puede ser que sí. O sea, lo que pasa con esa transición, o sea, con la transformación, que es el cambiar de forma, yo creo que todo lo que tiene forma va a ser transformado. O sea, la transformación es inevitable. Entonces, todo lo que tiene una forma va a cambiar, va a transformarse. Que el dolor viene de que nosotros no lo podemos controlar. Entonces, como yo quiero que se quede así, es como un poco infantil decir que esto que se quede así para siempre, y todo lo que tiene forma no va a estar así para siempre. De hecho, por naturaleza todo cambia. Lo único permanente es el cambio. Entonces, en el estadio entre que cambio de esta forma y tomo otra forma, lo que nosotros nos contactamos a nivel sutil es como si fueran los datos que se quedaron sin el cuerpo. Por ejemplo, yo acá acá en esta realidad tengo la forma de Melanie. Entonces Melanie es, y ahí como si fuera un archivo en la nube, va cargando todo lo que yo vivo, lo que experimento. Entonces Melanie es todo esto, todos estos datos, toda esa información, y tiene esta forma. Ahora yo la dejo
y vaya a saber en quién me convierto, y todas las personas que se conectan con Melanie siempre van a tener la misma información. Se hablaba de esto un poco, por ejemplo, cuando se temía de la realidad virtual. O sea, con Meta, con Facebook, pasa, todavía no sé si pasa, pero va a pasar un poco esto, de que los algoritmos nos conocen más que nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona ya no está? El algoritmo va a seguir funcionando según los datos que reunió. Entonces, en el universo pasa un poco lo mismo. O sea, queda esa información para siempre. O sea, por ejemplo, en el caso de mi abuela, yo cada vez que me contacto con Raquel, los datos siempre son los mismos, aunque ella ya está en otro reencarna. cuerpo. Ok. Exactamente. Con sus aprendizajes, con todo lo integrado. Me parece muy bonito, me parece hermoso escucharte primero, te lo tengo que decir, tipo, Hermosa, estoy fascinada, tipo, gracias. quiero apoyar el micrófono todo el tiempo y estar ahí como, wow. Y me parece muy hermoso lo que decís, en el sentido también como de revalorizar la vida y revalorizar la materia que tenemos ahora, ¿no? Porque creo que cuando entramos en el mundo espiritual, yo era muy como del polvo venimos, al polvo nos vamos. Bueno, y hace 6 años de repente pasé por situaciones que me hicieron estar donde estoy hoy viviendo y pensando en las cosas que fui pensando. Entender esto, ¿no? Que bueno, que somos mucho más que un cuerpo, que todo lo que vos expresás con tus palabras tan sabias. Pero creo que también hay cierto riesgo que pasa esto de, bueno, entonces, si soy mi alma, listo, después voy a reencarnar en otra persona y bueno, y ya está, ¿no? Como que esto no, me genera mucho rechazo cuando escucho a alguien referirse al cuerpo como un simple envase. Total. Como algo... Como un vehículo. Como un vehículo, ¿no? Que digo, sí, quizás lo sea, pero justamente es un vehículo que tiene la capacidad de dejar información en un plano muy sutil y de dejar esto, lo que decía Angie, ¿no? Mucho aprendizaje y... Una nada. huella en las personas. Exacto. O sea, lo que decía, nos ha enseñado Coco. O sea, no muere quien es recordado. Entonces, Mi mamá comentó eso recién en el chat, pero porque lo comentó... total. Lo comentó porque en Total. el cementerio donde está enterrado mi abuelo y mi bisabuela, hay una placa gigante en el piso que dice nadie muere mientras viva en la memoria. Siempre Y yo lo- tengo la imagen viva de cada vez que íbamos al cementerio de esa imagen. Es que para mí eso es la inmortalidad. O sea, porque a veces no medimos el impacto que tenemos en las personas. O sea, a veces le decimos algo a alguien y no vemos más a esa persona, y esa persona tal vez se quedó con lo que le dijiste, le cambió la vida, se lo dijo a otra persona, la otra persona le ayudó. Entonces, si alguien se acuerda, por ejemplo, no sé, ay, porque un día conocí a una chica y me dijo tal cosa, un día me crucé en la calle, y de ahí desde la familia, las amistades, ¿no? O sea, el impacto que tiene nuestra vida en las personas, es muy difícil que seamos olvidados. O sea, porque realmente no tenemos un registro de todo lo que sucede cuando intercambiamos. Además, esto de, si no fuera necesario para nuestra evolución y para la integración del aprendizaje, no encarnaríamos en una materia. O sea, pero es un paso como súper... Ay, gracias. ¿Qué tenía? ¿Un bicho? No lo sé. Bueno. No lo sé. Era una vaquita de San Antonio, se la No, era un bicho negro feo. Por favor. Un tío que vino que reencarnó un bicho. Y algunos ven colibrís, a otras se les sube un bicho. Bueno, nada, entonces, si no fuera necesario, no encarnaríamos en materia. O sea, hay algo dentro de esta experiencia que es súper esencial para nuestra evolución. Y a ver, y ahí creo que también como que hay diferentes tipos de materia. No creo que encarnemos solamente en este mundo también, si nos ponemos un poco más volados, ¿no? Porque seríamos los únicos del universo. Pero como que hay diferentes estadios de la materia en las que el espíritu, el alma, puede, creo que, encauzarse y tomar forma para tomar de ahí el aprendizaje que su entorno y su integración, porque el entorno propone y uno después va tomando y decodificando, aporte a esa fuente. No sé, A mí me ese todo. flashea mucho pensar en las personas que ya murieron.
ya que hablamos el otro día de Jesús, justamente. Personas que murieron sin saber realmente el mensaje y el impacto Total. que dejaban y que pasó hace cientos y cientos y cientos de años, estarán como arriba como diciendo, che, mirá qué famoso que soy ahí abajo, ¿eh? 100%, sí. Debe sí. ser En el VIP del cielo. Claro, como... Sí. Ok. Sí, para mí, re eso. Y para mí, en mayor y en menor escala, somos todos eso un poco, ¿no? Como capaz menos, menos impacto, pero somos recordados. Me parece que la vida es un milagro. O sea, como que creemos que... como que podrían pasar muchas cosas para acercarnos a la muerte. Y yo creo que solamente con 1 minuto sin respirar, no sé cuánto se puede aguantar. Sí, sí, sí. Creo que hasta 3, pero sí, es un montón. O sea, creo que no nos damos cuenta, no tenemos dimensión, pero estadísticamente es más probable morir que vivir. Es un milagro estar con vida. O sea, el cerebro, todo lo que hace y todo nuestro cuerpo lo que hace para mantenernos con vida. Entonces, es haber llegado, habernos despertado, habernos movido, haber venido hasta acá con todos los riesgos que hay. O sea, no estoy para... Si hay un virginiano, bueno, perdón. Perdón conmigo. Pero con todos los riesgos que hay de todo. O sea, no solamente estoy diciendo, no digo ni de robo, de cruzar la calle, de no respirar, de atragantarme, de 1000 cosas. A ver, que Mil una cosas. estructura molecular de tu 100%. ADN no engancha donde tenía que enganchar, sí, sí. ya te complica una... Es un milagro haber llegado hasta acá. Es un milagro. Yo no sé si esto lo he dicho en vivo, pero había un doctor explicando que solamente 4 de 10 bebés nacen con vida y viven. Y eso es lo que estás diciendo, la proporción es menor de la vida. Yo creo que ahí también... El porcentaje, digo. Sí, esas almas también estaban dando un servicio. Sí, Sí. sí. Ah, full. Bueno, entonces, volviendo un poco a lo que estábamos, nos habías dicho que estaba la clarividencia, la clariaudiencia, y hay otras formas de mediumnidad. El de los sueños, dijo. El de los sueños, oníricos. Y clarisensible. Que creo que eso también es como una mayoría también, que a veces se confunde mucho con empatía, pero a veces, esto como para llevar como un filtro a quienes somos muy empáticas, muchas veces nos quedamos con eso. O sea, como siento mucho, siento tanto lo que siente el otro, que empiezo a naturalizar, que voy a mi casa, me levanto y me siento así, y tal vez muchos de esos aportes también son del plano sutil. Ok. O sea, hay seres alrededor mío que se están sintiendo de esta forma y yo creo que soy yo. Claro. Mel, y las personas que te solicitan para este servicio, ¿qué es lo más recurrente? Por ahí la inquietud que con la que te van. ¿Cómo están? Mm. ¿Cómo están? Eso es lo primero. Creo que eso, el dolor se acrecenta al no saber. Entonces, si yo no sé, es como que si hay un familiar que se va de viaje, si yo no sé hasta que llegó, hasta que me diga que está bien, hasta que me diga que sí, pa, sí, ma, acá está buenísimo, no hay algo que queda en paz, ¿no? Y también este concepto de estar en paz es allá y acá. Entonces, el impas que sintamos desde acá es también en el plano sutil. O sea, lo que es en un plano es en todos. Si yo todavía me siento en impas con esto, el alma todavía sigue transitando esta información. Como que esos lazos siguen siendo muy fuertes, Exactamente. entonces mi dolor, a ver ese lazo de amor tan fuerte, lo sigue percibiendo la alma que se fue. Por supuesto El alma. que el duelo es para cada quien distinto y lleva un tiempo, no es que voy a perjudicar al alma, porque el alma, todo lo que estoy hablando sobre el alma es atemporal, entonces para nosotros pasa 1 año, 5 años, 10 años acá, y en el plano sutil no existe eso. O sea, siempre es ahora. Entonces, no quiere decir, bueno, yo estoy hace 5 años con esto, quiere decir que hace 5 años el alma no es así. Pero sí que cuando en mi corazón siento paz con esto, también hay algo del otro lado que se alivió. ¿Y sentís como que el alma se prepara para partir? ¿O qué pasa con esas que es como disruptivo de un día para el otro? ¿O aquellas personas que por ahí transitan una enfermedad? Sí, total. A ver... Creo que eso es muy personal porque la muerte es un proceso espiritual, porque es del espíritu. Entonces va muy de la mano o está conectado con el proceso espiritual de la persona.
Entonces, también tiene que ver con la personalidad. Hay personas que son más bien apegadas a la materia y eso también se ve como que todavía siguen en los lugares, sobre todo, por ejemplo, reyes emperadores, ¿no? Como vos vas a un castillo y sentís a los que están ahí, porque claro, imagínate, un rey dijo, yo construí esto, no me voy de acá. Claro. Mirá. Acá yo no me voy. Entonces se asientan ahí y a veces pasa también con personas en casas, lugares, ¿no? O sea, yo puse esto, sí. Vieron que tenía la mano levantada Sí. recién. Sí, No sé si, vos no me viste, entonces le preguntaste primero. Vos me viste que tenía la mano levantada. Perdón. No. Estoy así dando la espalda para allá. Estoy incómoda acá, chica. Iba a preguntarte exactamente lo que estás respondiendo. Es cierto esto de que hay almas o, sí, bueno, seres que son más apegados a la Sí. materia y por eso están más presentes acá. Sí, total. Los taurinos. Total. Yo en unos años Capricornianos también, me hace sacar esto. Mirá. Pará, ¿y vos fuiste a Egipto? Sí. ¿Y ahí sentiste esa energía? Ay, bueno, Qué casualidad que lo pregunte. una experiencia espiritual muy fuerte. Pero sí, 100%. Adentro de las pirámides hay, ¿cómo se llaman las palabras? Esto, sarcófagos. Sí. Entonces sí, todo eso sí está. No sé qué. Y algunas almas transitan enseguida el cambio de forma, el estadio, y otros son más apegados, y eso también va ligado al tránsito de sus familiares, a lo que Ok. necesitan ellos también. Ok. Decí. No, o sea, que no es lo mismo la transición de yo salgo acá a la esquina, me atropella un auto, me muero, a alguien que quizás murió luego de una enfermedad y que pudo ir eso. aceptando y abrazando esa muerte. Creo Claro. que iba para ese lado, ¿no, Pri? Sí. Sí. Sí, lo que pasa cuando yo me conecto con un alma es que los datos son como de lo último hacia atrás, o sea, hacia su historia. Entonces a veces pasa que en las muertes repentinas, por ejemplo, quienes murieron en un choque, quienes murieron, lo primero que sale es como esto de no puede ser. Me acuerdo una vez que salía como enojo, la información era enojo, y era que estaban enojados con los enfermeros. O sea, todavía Claro. seguía ese enojo. Insisto, no quiere decir que de ese momento hasta hoy está enojado el alma, sino que lo último que registra es esto. Sin embargo, desde una perspectiva de perfección, pareciera que nos toma de sorpresa. O sea, en verdad estamos conectados con el espíritu. El espíritu siempre sabe. Lo que pasa es que a veces podemos estar tan desconectados, tan afuera, que me toma por sorpresa esto. Pero en verdad siempre está alineado. ¿Posta? Vale, me quedé como flasheando. ¿Qué te O sea que, falló? que ninguna muerte es 100% repentina. Desde esta teoría, yo no voy a ser Sí, dueña sí, de la sí, sí. verdad, No, no. pero desde la Sí, teoría... acá queremos respuestas. Desde la teoría está premeditado desde desde el no nacer, Sí. hasta incluso las muertes más abruptas, duras. Sí. Duras. Entonces, Mel, ¿te ha pasado con esto de la pregunta frecuente en las consultas que en el cómo está la respuesta quizás no sea tan positiva? No es que, está en paz, encontró el lugar, está en el cielito. Bueno, en verdad mi servicio es un poco como las personas, ¿viste? O sea, esto de para quienes sean terapeutas, nos van a llegar personas que están como similares a nuestra energía o a nuestra frecuencia. Entonces, hay algo también en el plano sutil que son mis consultantes del otro lado. que tienen- Ay, claro, nunca lo pensé, así está buenísimo. ¿Cómo sacan turno? Aparecen de una. tienen como una energía similar, ¿sí? A la mía. Entonces, a mí lo que me pasa es que las almas que yo veo que no están trascendidas, que no están iluminadas, yo desde mi perspectiva las veo en blanco y negro y las veo más atrás. Entonces, no suele ser como mi cliente o mi consultante principal, ¿sí? Lo que suele pasar es que dentro de la consulta yo como abro el espacio y pueden venir atrás, o sea, puedo ver con quién está acompañado o quién están detrás. Y a veces los que están atrás, como más lejano, pueden ser hermanos, tíos, lo que sea, sí se los ve como blanco y negro. Pero no suelen ser como los principales, porque ahí ya estamos hablando del bajo astral y otro tipo de seres y de energía también. Ok. Tengo tantas preguntas cada vez Sí, que abre sí, la sí. boca que es como no puedo organizar Y hay- adentro mío todas las preguntas que tengo. ¿Hay Bueno, algo hay- así como recurrente en los mensajes que canalizás? O sea, no ahora desde el lado de lo que te pregunta la gente, sino
estos seres. Sí, siempre, no sé si tiene que ver también con mi propia energía, pero siempre el familiar diciéndole que está todo bien, que vaya, que haga lo suyo, como la fuerza, como el cariño de un familiar que te dice, dale, haz lo Claro. tuyo, deja de postergar tu vida, decile a tal. A veces, también muchas veces preocupado por la gente que está ahí. Como que ellos también a veces dicen, ojo con tal, como fíjate tu hermano porque no está bien. También a veces dan como esa recomendación. O también, a ver, una madre, una abuela, un padre, siguen viendo. Entonces, a veces se siguen preocupando de la misma forma. Entonces, cuando está la posibilidad, dicen, te amo, hija, ¿verdad? Y también, fíjate que, o sea, lo Claro. mismo. ¿Y qué No tan te zafás de la cagada a pedo ni en el otro plano. Las madres son madres siempre. Siempre, exactamente. ¿Y qué tan exactamente. sano es para esa alma que bueno, no que trascendió, pero sí, bueno, que trascendió el plano material, seguir preocupándose y ocupándose de la Sí. vida de quienes abandonó, ¿no? De quienes se alejó, por decirlo Sí. como de alguna Bueno, forma. ahí sabemos. está esto del apego. Y yo lo que suelo decir es que la persona no, a ver, estas sesiones no son como recurrentes, o sea, se hace una vez y listo. Y yo le sugiero que mantenga la conversación para que la persona no se sienta como una madre que nunca llama. O sea, como que, digo, habla con tu mamá, habla con tu papá, decile que está todo bien, pedí la asistencia si la necesitas. Como mi lugar es también como acortar esa distancia, que la comunicación sea un poquito más fluida o más liviana, que llega un momento en donde vieron como esas relaciones en donde no te tengo que escribir porque ya sé que está todo bien. Claro. A eso. O sea, que todos podríamos conectar y Sí. ser mediums. A ver, medium sería como el aspecto profesional. O sea, si bien, por ejemplo, todos podemos percibir diferentes almas, ser medium es la decisión de, ok, voy a hacer esto de forma profesional, ¿sí? Bien. Como, si bien todos podemos cocinar, algunos van a ser chefs, si bien todos podemos jugar a la pelota, uno va a ser deportista. Entonces, creo que ser medium es eso, como, ok, voy a hacer esto, porque es una decisión también, ¿no? O sea, Es un servicio. Total, es muchas cosas. Claro, sí. Es hacerse cargo, es poner la cara. Bien, dijiste el nombre del programa, amor. Cuando el invitado dice el nombre del programa, gana. Es que estamos bien. Perfecto. Sí, me parece Nace una dita acá. Claro, invitamos a la persona correcta si dice hacerse cargo. Totalmente. Muy bien. Es buen desafío, me gusta. Sí, ese. a mí me pasaba que cuando yo empecé también a ver, escuchar y demás, a mí lo que me ayudó mucho a comprender y a bajar un poco de información no fue tanto del experimentar, sino a mí como que la información que parte de la doctrina espírita me ayudó como un montón a entender ciertas cuestiones. Y en cuanto a esto que decías, hay un libro que es muy lindo que se llama Violetas en la ventana, que habla de de la experiencia tanto de una familia como de un alma a la hora de transitar la muerte, ¿no? Era un adolescente que falleció. Todo este libro es como canalizado por parte del espíritu, como para compartir la experiencia y como iluminar en este tipo de temas. Y lo que contaba era esto, ¿no? Que cuando ella fallece, del otro plano, gracias a que su familia era espírita, lo que hizo la familia fue decir, bueno, no, en este momento nosotros vamos a transitar el duelo sin, como que decretaron todos juntos eso, no vamos a compartir este dolor con esta alma. Le decíamos descanso, le decíamos trascendencia, le enviamos mucha luz y como que siempre que pensaban en ella trataban de hacer eso, y cuando sentían dolor se recordaban siempre que bueno, es mío, pero no la perdí, se transformó el vínculo y demás. Y que eso le ayudó muchísimo al alma a poder despegarse de esta experiencia y a prestarle atención a su evolución, a lo integrado, a lo que había aprendido en esta vida y lo que le faltaba por aprender, y así seguir su camino. Pero era como esto de que hablábamos, ¿no? De que a veces este dolor se siente como que están muy conectados y que uno puede hacer, ¿crees vos, el ejercicio de decir, esto es mío, esto es tuyo, quédate con esto, ¿cómo lo sentís? Sí, ¿Lo siento charlás que en sesiones? Por ejemplo, desde el budismo, el sufrimiento está ligado a la vida. O sea, si nos duele, si esto nos entristece, si estamos sufriendo, es porque estamos con vida. O sea, la muerte es la ausencia de todo. Entonces, esto que, a ver,
que estoy transitando es porque yo puedo sentirlo acá porque estoy en un cuerpo. Entonces del otro lado ya no se siente más nada. Y eso muchas veces es un alivio. Y otras veces nosotros lo creemos que lo padece, pero en verdad el alma, desde un estado, ¿no? de regresar a la fuente o de iluminarse, se expande de una forma en la que vuelve a la totalidad. Entonces, ¿quién no le desearía a alguien que ama eso, que se expanda? Se expanda de una forma en la que no se expandió o hace tiempo que no lo hacía. Claro. Entonces, ¿crees que de esa manera, porque yendo a esto, ¿no? Es sano para un alma estar constantemente preocupándose por lo que está Desde el haciendo otro lado. desde el otro lado? Le podemos decir, tranquila, más. Se le puede hablar y como Total. para generar eso. Sí. Que seguramente sea análogo a la relación que ya han tenido en vida. Porque es mamá igual. Entonces, si mamá se preocupaba todos los días y quería el mensajito y ya saliste y ya llegaste y ya... Entonces, es muy probable que cuando está del otro lado necesita lo mismo. Mi mamá me va a agarrar las patas toda la Cagamos, noche. Angie, cagamos. Hay una película de terror que se llama Mamá. Búsquenla. No, después si la no, vieron. no, Solo gracias. voy a decir eso. Busquen la película de terror que se llama Mamá. Para, ¿y qué Mami pasa o con Mother? esas almas que se aferran a mamá. esos lugares? ¿Vos interferís o, no sé, algo de alguna manera en esas almas que por ahí no se quieren ir de, no sé, tal hogar? ¿O es como simplemente das el mensaje? A ver, si me contrataron para eso. Ah, ok, pero lo haces por ahí como servicio. Si me contrataron para eso, sí, no es un servicio que yo digo, llámenme, porque... Me imagino que es bastante fuerte. Sí, o sea, esto, ¿no? Cuando yo trato como de ver lo que es más liviano para mí. Y Claro. para mí es liviano darte el mensaje de una abuelita, de una mamá. Llevar tranquilidad, Llevar paz, tranquilidad, calma. llevar paz. Sí. Eso es más liviano para mí. Es un poco más heavy entrar en contacto con otro tipo de almas, con otro tipo de formas, ¿sí? Y que dentro de esto que hablo del bajo astral hay un montón de cosas. Y sí me ha pasado, creo que era una de las preguntas que estaba por ahí, que tuve una experiencia que fue como muy desafiante para mí a nivel profesional porque me habían contratado para eso y fue muy duro. Cuente. Fue muy Sí, duro. si querés. Sí. Hace un tiempo, bueno, algunas alumnas, gente cercana me empieza a contar de que en casa siento determinadas cosas. Yo no suelo hacer, o sea, no tengo servicios así como de limpieza de casas, pero hay personas que cercanía que me empiezan a decir, mira, ya está pasando cosas demasiado raras, ¿no? Entonces, pues si no, yo siempre recomiendo otro tipo de terapias. Como para no necesitar un puente mediúmnico, tiene que ser algo como una presencia muy de muerte para que tengas que conectarte desde ese lugar. Entonces, por ejemplo, la última me decía que, bueno, todos se enfermaban, que había sensaciones feas, se peleaban, qué sé yo. Hasta había una babosa en la heladera. O sea, abrió la heladera y había, o sea, como esto, ¿viste? Podrido, bajo, Claro, bueno. Olor a podrido. Entonces, bueno, voy. Y ella era una alumna mía de Reiki, entonces... o sea, sus herramientas de Reiki no llegaban, y eso también a veces pasa, ¿no? Con una cosita no llega porque es algo como más profundo. Entonces, bueno, voy. Voy a contar historia corta. Cuando empiezo, o sea, yo empiezo a recorrer el espacio, qué sé yo, y en la parte, voy a una parte de a su habitación, como de una pared. Música de suspenso, Jata, por favor. Sí, voy como a una pared y digo, está acá. Digo, está por acá. Entonces, digo, es un hombre. Entonces me dice, no me acuerdo los nombres, bueno, por ejemplo, me dice un abuelo, porque al principio uno considera que es como alguien cercano, ¿no? Entonces me dice, Oscar, por ejemplo, ¿no? ¿Oscar? Yo digo, sí, porque no lo podía ver todavía. Eso también es dato para mí, que yo no lo pueda ver quiere decir que no está tan claro. Está del otro lado, porque yo lo que...
a ver, esto también como todo lo que se intenciona, uno tiene que poner tiene que saber hasta dónde, su borde. Entonces, en mi caso, yo tengo como muy consciente, muy claro qué tipo de información voy a citar acá. No es como a ver quién llega, no. Entonces, dentro de mi filtro, claro, no pasaba tal Oscar. Yo lo sentía, pero no había pasado con los otros filtros que ya había impuesto. Claro, que ya ahí se te paraban las antenitas. como Claro. diciendo, Entonces diciendo, ok, no pasó los filtros. Bueno, Oscar, sí. Y me dice, mi abuelo, no sé cómo, le decían Gigi. No, Gigi, no. Otro Oscar. Bueno, otro Oscar, no sé, sí. Y me dice, mi vecino. Y era el de al lado de esa pared. Sí. Entonces yo digo, sí. Entonces cuando me dice que sí, ahí lo veo. Y esta persona me dice, fue mi abusador. Entonces, cuando lo traigo al vecino abusador, me pasa que yo puedo ver como todos sus datos. Entonces, en todos sus datos estaba hablando una persona mala. Sí, a mí también me gusta meter- Yo estoy Entonces, igual. yo empezaba a ver todo lo de su vida, entonces yo me enojé. Y a mí me habían contratado para enviar a la luz a esa persona. A ese No hay ser. reflector que aguante ahí. No. A ese ser. Entonces yo me empiezo a enojar, me enojo, empiezo a caminar. Entonces decía, ese fue mi mayor desafío porque digo, claro, yo venía enviando a la luz a señoras Divinas, claro. Abuelita casi. ¿Cómo tener empatía y enviar a la luz a una persona? Es como cuesta me costó muchísimo. Ah, ¿lo lograste? Muchísimo, sí. ¿Y cómo proteges tu energía ahí? ¿Cómo, o sea, Yo no me protejo. Ok. Siento que es como abro mi corazón, nada más. Siento que ya estoy protegida. no Ella ya sé. es escorpiana, el poder ya lo tiene. Oscar le tenía miedo a ella, en realidad. Claro. Está bien, me voy, dijo Oscar, no pasa nada, me voy para la luz. No uso ningún amuleto, nada, No, nada. Es que la clave de la protección es saberse protegido, nada más. Sí. Es esa confianza. Es saberse protegido y no tener miedo. Y no tener miedo. Porque, o sea, yo creo que hay Claro, personas total. que dicen Sí, esto, sí. ¿no? De, Sí. ay, recontra, estoy protegida. Ven el coso, ya se cagan en las patas y eso te baja un montón Sí, la yo sería protección. esa. Obvio. Entonces sí, suele suceder. Yo creo que vos ya tenés como todo ese trabajo, ya está recurtida. Entonces, Oscar, Bueno, como las abuelas dicen, tenés que tenerle miedo a los vivos que a los muertos. Total. Sí. Total. Yo no le tengo miedo a los muertos, solamente me pueden dar bronca, eso sí, pero miedo no. Entonces, eso me costó muchísimo, muchísimo, porque no quería, esa es la verdad, no quería. Y había algo en mí, o sea, creo que fue una gran enseñanza espiritual para mí como maestra, como guía, de decir, bueno, tanto decís, tanto hablás de amor, que ahora enviar a la luz esto. Me fue muy difícil, pero fue. Así que, bueno, yo creo que en la oración lo que hice fue nombrar también a todos los abusadores de mi familia, a todas las almas, no solamente a Oscar, a las de mi propia familia que necesitaban ser vistos, les mando luz. Entonces le decimos que le enviamos amor, que seguramente es lo que necesitan. Y eso, cuando hice esa oración, la persona que estaba al otro lado se arrodilló y tenía ganas de vomitar. Entonces, a veces el alma puede ser tan abusiva, o sea, incluso desde el plano sutil, seguía estando presente. te drena. Sí. Sí. Entonces cuando dije la oración, yo llego a mi casa y cuando hablamos con mi pareja cómo te fue en el trabajo, ¿Cómo te digo? Un día normal en el laburo de cualquier persona. sí. Entonces yo digo, bueno, no sabes lo que pasó, gorda. Y a mí Armate el mate, a mí gordi. lo que me sorprende es esto, porque yo le digo a mi pareja, cuando yo dije la oración, que yo puedo decir ahora, Oscar, andate, y a nadie le da nada, a esa persona le hizo, ¡fum! O sea, se arrodilló y le dio ganas de vomitar. Entonces, evidentemente, eso tenía un impacto. Totalmente. Entonces, también lo que pasaba era que estaba su mamá, y después ese es otro tema, porque estaba la mamá ahí.
que voy a guardar esos detalles porque es cosas de la intimidad. Y lo que sí pasó es que también enviamos a la luz a su mamá también. Y a las semanas, esto es como otra historia dentro de la historia, a las semanas me mandó un mensaje, mi alumna me decía, Mel, muchas gracias porque todo, bueno, nos sentimos re bien, las nenas están re bien, qué sé yo. Bueno, muchas gracias. Y después al ratito me manda yo, ay, qué bueno. Al ratito me manda otro mensaje y me dice, no vas a creer esto. Terminé de mandarte el audio, dice, abrí la puerta y había una carta. Entonces, veo la carta y estaba dirigida, era del banco y estaba dirigida a su mamá. Entonces, hacía 5 años que había fallecido su mamá y nunca había recibido una carta. Y justo en el momento en que mandó el audio, o sea, al ratito abrió para salirse, para salir a la calle, y encuentra una carta en la puerta. Entonces, la abre y decía, Susana, te avisan, este comunicado es para decirte que te cambiamos de sucursal. Literal. No, hermoso. Te cambiamos de sucursal. Te cambiamos de sucursal. Mel, y ahora, cuando te escuchaba decir, los mandamos a la luz. Es que, wow. Cuando te escuchaba decir que los mandamos a la luz, lo mandaste. ¿Estamos en condiciones de afirmar que entonces existe un cielo y un infierno? Por poner una palabra. Me matás. Podría decir que sí existe. Cuando decimos descansar en paz, sí existe. O sea, esto de que la luz se siente como descansar en paz. Y que el tormento está más cercano a esta dimensión. Entonces, sí es cierto que yo no sé si es infierno. O sea, no creo como en estadios como... que haya un lugar para sufrir. Claro, un lugar para sufrir y tampoco un lugar para de gloria, Sí, que sea porque bomba. yo creo que la transformación es inevitable, creo que nunca termina. O sea, esto es una opinión propia, que nunca se termina y eso puede ser esperanzador para algunos o cansador para otros, pero siento que no se termina de reproducir, porque es como decir, ¿a dónde está el límite del universo? ¿Hay un límite? No, está expandiéndose de hecho todo el tiempo, más y más. También creo yo, también esto desde una perspectiva personal, que si hay, o sea, una cualidad del espíritu es que siempre evoluciona, o sea, nunca va hacia atrás. O sea, vos podés ser como un flor de hijo de tu madre en esta vida y en la próxima tal vez lo vuelvas a hacer, pero no tanto como antes. O sea, siempre hay un grado de integración, entonces siempre te estás alejando, siento que un poco de la densidad que yo creo que le atribuyen al espíritu y a la materia, las emociones bajas, ¿no? Como los pensamientos de baja vibración, ¿no? No malos porque también traen una enseñanza, pero nada, siento que siempre estamos como en un camino también evolutivo. No es que porque vengo haciendo todo bien, me mandé una cagada, listo, voy a ir al infierno, ¿me entendés? Retrocedo, en la próxima vida voy a hacer, no sé, la voy a pasar para el ojete. Creo que no tiene tanto que ver con eso, o sea, como algo esperanzador para mí es tener en cuenta que incluso hasta estas almas, como las de Oscar, en algún punto, en esta concepción del cielo y el infierno, van abandonando esa densidad. O sea que eventualmente todos seremos personas maravillosas. Quiero creer que sí. Yo creo que la iluminación es haberlo visto todo. Entonces, desde un lugar como también de concepción de que el otro es otro yo, mi compromiso también al decir esto de que voy a regresar tantas veces sea necesario, es hasta que todo mi alrededor me refleje eso. Entonces, ese es al menos mi compromiso. No digo que, bueno, fui una buena persona, ya está para mí, sino hasta que esté visto todo. Yo creo que el estado de iluminación es hasta que vea y todo sea luz. Hasta ahí volveré. Sí. Qué laburito, ¿Se acuerdan? Nos veremos otra vez, era de verdad. Te juro. ¿Se acuerdan el video que yo les hablo siempre del huevo cósmico? Es lo que ella está diciendo. Como cuando uno reencarne la cantidad de veces suficiente como para ser todas las personas de todo el universo, en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. Sí. No desde un lugar separado, no exacto. como de, bueno, por mí ya está. Sino que todos son yo. Sí, exactamente. Sí.
Sí, por eso también, viste, hay gente que se mete a veces en el mundo de la espiritualidad y les cuesta mucho asumirse humano y decir, bueno, no, yo siempre conecto y voy a estar afuera y voy a conectar con estos planos sutiles y que las Pléyades y que tú. Y de repente, no, viví tu experiencia, que hay algo muy espiritual también en el ser humano y hay algo muy evolutivo. Y ahí lo importante de lo que decía Cami, 100%. de no descuidar el cuerpo, el propio Sí. cuerpo, que justamente es parte de esta encarnación y es parte de lo que tenemos que vivir, Sí. porque hay algo que ocurre que es cuando muchas personas se meten en la espiritualidad, bueno, descuido mi cuerpo, no me importa lo que como, no me importa nada, porque soy un ser de luz. Me No, alimento bueno. del sol. Pero claro, sos un ser de luz, pero tenés un cuerpo. Y eso Total, también totalmente. es ser responsable. Te tiran flores, chat, Sí. en el chat. Qué genia que ya. son. Hay preguntas. Mel. Hay preguntas, sí, hay un montón de cosas. Sí. Me gustaría empezar con las preguntas que hicieron ahí en Instagram, En porque el son un Instagram, montón. son un montón. Y como vamos con la información ahí concreta, como para aclararle estas dudas, porque es un tema que interpela a muchas personas y siento que estas respuestas, como vos decís, pueden traer un poquito de paz, un poquito de clarificación, o incluso pueden ser un pie para esas almitas curiosas que están acá encarnadas y que, bueno, vinieron a hacer preguntas así de... ¿Tenés alguna ahí, Mila, del chat? Mi conejo Copito se fue al campo. Dos cosas súper chiquitas. Vos dijiste que lo que ibas a brindar acá tenía que ver con tu experiencia y con lo que vos habías atravesado. Yo soy muy de los libros, amor, y hay un libro que se llama Dogma y Ritual de la Alta Magia, que es como el 101 del ocultismo, que básicamente tiene todo lo que vos estás diciendo, Ah, ¿no? hermoso. Te quería transmitir eso, que claramente tu experiencia está avalada de alguna manera por los Gracias. libros. Ten un libro. La muerte es un proceso, dice ese libro, porque si la muerte fuese el final, una vez que nos muriésemos, el cuerpo tendría que quedar inmaculado, inamovible. Y el solo hecho de que se empiece a desgranar, a deteriorar, ahí hay movimiento y donde hay movimiento sigue habiendo vida. Dice eso. Es un libro viejísimo. Hermoso. Y lo otro es esto que es fundamental de entender, que también se ancla con lo del cuerpo, que lo visible es la manifestación de lo invisible, ¿no? Entonces, si queremos de alguna manera transitar un camino espiritual y llevarnos hacia esos lugares, también es imperioso la manifestación de acá. Perdón, vayamos con las me preguntas. encanta. Creo que tenemos que comprar ese libro porque Sí. lo mencionaste tantas veces Es y yo ahora que- tengo curiosidad. Sí, no, es básico. Ok. Es como básico. Bueno, acá hay una consulta. ¿Cómo hace uno para poder iniciarse en la mediumnidad? Vos dijiste, hice una formación, hice un curso, ¿no? Como para empezar a sumar herramientas. ¿Querés contarnos un poco acerca Sí, de eso? primero creo que uno tendría que reconocerse como una persona intuitiva. Eso creo que es el primer como nivel 1, ¿no? O sea, darme cuenta de que, ok, yo estoy recibiendo información de alguna forma, de cualquiera de las formas, pero empezar a darle lugar a la intuición. Entonces, empezar a validarlo, porque lo que hace la mente es decir, no lo creo. Debo estar flasheando. Sí, a mí no me llegó nada y no existe la nada. O sea, no puede ser que no te llegue nada porque estamos rodeados de información. No, jamás hay nada. O sea, creo que la intuición de hecho está conectada con la abundancia porque te empieza, te invita a ver todo lo que hay. Porque es imposible que no haya nada. Entonces creo que empezaría a darle lugar a eso. Y sí acercarme a personas, a guías que también les resuene, o sea, porque creo que todo lo que invita al camino espiritual es a que personas estén como, yo me sienta como, recomendación, como que le entienda lo que está diciendo. O sea, eso hay personas de que, vieron que hay como maestros, eso, que maestros que hablan una materia, no le entiendo nada a lo que está, y viene otro, o sea, o viene un suplente, y decís, lo entiendo todo, o sea, o la forma en que lo dice, o no sé, lo que sea. Entonces, mi sugerencia es que encuentren una persona que se sientan cómodos, que resuenen, que machen, y ahí va a ser más liviano, porque a veces cuando uno, no sé, googlea, que maestro de intuición, y puede haber un montón, y a veces si no es justamente como esa afinidad, puede a veces como alejar más. ¿Vos acompañás así en procesos de exploración de la mediumnidad? Doy cursos, sí, Ok. sí. Lo que más me gusta es enseñar. Soy Sol en Casa 9. Entonces me gusta muchísimo enseñar y sí, doy clases desde registros akáshicos hasta mediumnidad. Mi curso se llama Psíquica, si Ok, quieren. La buenísimo. casa 9 es el... Sí, yo me reí, como, sí, same, yo también. La casa 9, donde la persona tiene el sol, es el espacio donde se va a autorrealizar y donde va a brillar su conciencia, ¿sí?
Y la casa 9 es el espacio sagitariano que tiene que ver con el aprendizaje, la maestría, la enseñanza espiritual, esto, el básicamente guiar a otros. Gracias, Cami. No, puedes continuar. Porque una cosa de nuestro programa era bajarlo más a tierra, que no sea Total. solo para entendidos de la astrología, entonces estamos Total. en ese proceso. Bien. Después, bueno, hay otra que pone Olis, ¿existe vida después de la muerte? Creo que es un poquito claro, ¿no? Creo que nada, No con sé. estas experiencias. Claro, ¿qué es la vida, no? Ahí Total, también, no sé porque- qué tipo de vida. Claro. No sé a qué se refiere en cuanto a vida. Sí que es una... sí puedo hablar de la muerte, que es una transformación. Pero ¿qué es lo que considero yo como vida del otro lado? Eso creo que es muy particular. Ok, pero considerás que sí hay un alma que nos acompaña a lo largo de muchísimas encarnaciones y que está después de que este cuerpo ya trascendió. Sí, y que está ligado, de hecho en la teoría de la reencarnación está ligado con nuestro propio árbol familiar también, o sea, yo creo que los registros akáshicos y el transgeneracional son lo mismo, entonces que muchas veces creemos que es una memoria o es algo como de otra vida, y si vamos a los números, o sea, a nuestra familia, hay datos como nombres parecidos, fechas, que se puede comprobar que realmente esa puede haber sido otra vida. Por ejemplo, hoy en día, que también es un gran momento para estar con vida, uno tiene aplicaciones, páginas de internet para ver su propio árbol. Me ha pasado también con mi pareja, él investigando en su propio árbol, llegamos a... que un ancestro suyo vivía en Francia y se había casado con una Melanie. Y esa familia había mandado un satélite al espacio porque eran astrónomos. Entonces, que haya otra Melanie y que sabía sobre los astros. Claro. Coincidencia. Y que haya una ¿cómo Un vos le habías- satélite. no, ¿cómo le habías dicho vos a la experiencia antes de arrancar el vivo? Una tarea planetaria. ¿Habías dicho? ¿No? Como lo asocio por ahí también. Algo sobre el planeta, Claro. sí. Después hay otra pregunta que dice... ¿Ibas a decir No, algo? es que la pregunta que estaba acá la acaba de contestar. Así que ok. gracias. Sí, ¿Cuál es que era está esa? pasando- pregunta ya la... Sí, que si no tenemos la seguridad de que si un ser querido desencarnó y encarnó al poco tiempo, como por ejemplo parte de su energía que esté en una nieta, 100%. De hecho, eso, perdón, pasa más de lo que creemos. O sea, es muy notorio, eso es como muy notorio, de que alguien muere al tiempito, alguien está embarazada. ¡Qué casualidad! Casualidad. ¿Y qué tan sano es estar todo el tiempo diciendo esto de vos, Mila? ¿No? Yo creo que en vos reencarnó, no sé, mi hermana. Hermana. No. Hermana. Separemos. Hermana. Porque a Separémonos veces tanto. sucede esto, ¿no? Que la necesidad también de encontrar estas coincidencias, ¿no? Y Sí, además, seguir aferradas a algo. que Claro. recontra puede pasar que haya encarnado, pero ¿qué opinás con esto de decir, ay, mirá, es mi hermana, es mi hermana, ya no es mi prima, es mi hermana? El Negri, mi pareja, nosotros tenemos un bebito de 1 año y 8 meses que todavía no habla y le dice todo el tiempo, ¿vos sos mi papá? Decí que sí. Creo que ahí hay algo también como... Sí, sí, sí. Angie te preocupa. Sí, a mí no me gusta que lo haga. Y a mí me ha pasado, en mi familia, no sé, falleció mi abuelo y a los menos de 2 meses mi mamá quedó embarazada de mí. Sí. Y yo nací y a los 4 días falleció mi abuela, ¿no? Y así como siempre, la vida y la muerte, como vos dijiste, son 2 caras de la misma moneda, están completamente conectadas la una con la otra. Pero sí me parece returbio cuando vos sos mi papá, vos sos mi abuelo. No, y pará, déjalo al nene. ser Conozco quien una es. persona que a través de registros akáshicos le dijeron que 2 personas que estaban siendo sus guías en esta vida, que habían sido sus padres, su mamá y su papá en otra vida, ¿no? Y esta persona iba por la vida diciendo es mi mamá, es mi papá, es No, mi mamá, no, returbio, amiga, pa, le returbio. decía ma, pa, y es como... Ay, no. Bueno, yo creo, ya nos dirás vos, que quizás esa información es revelada pero con un sentido, ¿no? Para que uno vaya por la vida diciendo, ay, tengo a mi mamá. Sí. Atribuyéndole qué sé yo, las cosas de... Es que roza también un poco la locura, la espiritualidad, Sí. si no sabemos... Separar el límite es
algo necesario Enraizar, sí. para la vida. Es necesario para la vida. Y que creo que todos somos almas que ya vinimos. O sea, es como, no es nada nuevo lo que se está diciendo. No. Pero eso, ¿cuál es el límite ético ¿De qué? de la Ya información lo estamos que das? diciendo igual. La información que das, hasta dónde te involucras, hasta dónde no. Yo siempre y cuando lo que quiera saber. O sea, lo que esté disponible. A veces la persona quiere preguntar algo y no... O el alma de este lado no responde nada. Me ha pasado como el alma así. Muda, tiesa. No Ok. dice nada. ¿Y cuánto tiempo recomendás, por ejemplo, a alguien que falleció, ¿no? Y un familiar quiere como, no sé, al mes o al otro día, ¿no? Como ir a contactar. Mínimo un año. Mínimo un año. De duelo, y también depende cómo está el duelo, pero como mínimo un año es lo recomendado, y también al menos como en mi servicio es una sola vez. Incluso aunque me han preguntado como, bueno, ¿podemos hacer otra? No. No, porque si no, o sea, la persona... Sí, es WhatsApp con la abuela. Quiero Además, hablar con mi abuela. Pareciera que es algo, o sea, conveniente económicamente, pero no es moral esto. Claro, no. Entonces yo te puedo llevar calma una vez. Después de esto, eso va por fuera de tu ansiedad o necesidad de respuestas. Claro. Vos sos muy capa, hermana. Sí, no. Yo me estoy como flasheando Sí. porque es como que tengo ahí como muchas consultas también para hacerle, pero tiene Sí. muchas preguntas la gente Sí. y vamos por ahí. Pero volviendo un poquito a esto, como que yo siento que, no sé qué opinas vos, ¿no? Todas. Pero tener como mucho cuidado también, lo voy a llevar como una experiencia personal. Que a mí me digan, no, mira, porque vos en tu anterior encarnación fuiste la madre de tu mamá, ¿no? Y que de repente la otra persona lo sepa porque lo comentaste y demás, y ahí se empiezan, ¿me entendés? Como tal vez a mezclar las cosas. No estoy siendo tan clara. Espera que lo acomodo en mi cabeza. A ver. Yo soy una niña y mi entorno cree que, de repente mi tía encarnó en mí, ¿no? Entonces, a medida que van creciendo, por ahí se lo dicen, ¿no? Yo no, tenés muchos rasgos de tu tía, para mí tu tía encarnó en vos, ¿no? En otra, vos no sabés lo que hacíamos cuando éramos... ¿Me entendés? ¿Cómo puede influir eso en esa niña que va creciendo? Porque yo siento que, listo, cuando volviste a encarnar, hay algo que se cierra y hay una nueva experiencia a integrar. Entonces, ¿eso puede interferir en la evolución del alma encarnada, como volver a engancharse con lo que vivió en el pasado o que las otras personas le atribuyan? Yo creo que ahí estás perdiendo como la personalidad, o sea, te empezás a despersonalizar y empezás a cargar personalidad de otros rasgos. Me parece que, por ejemplo, sí coincido en que en otra vida alguien puede decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo propio. Supongamos que en otra vida yo abro mis registros o alguien me dice, eso también es como muy delicado que alguien te diga algo, ¿no? Ujú. Entonces, supongamos que alguien te dice o vos misma abrís tu registro, entonces me doy cuenta que en otra vida era la mamá de mi papá y que en otra vida era la hermana de mi mamá. Entonces, no... A ver, la información sutil son datos. No es que yo tengo que hacer algo al respecto. Lo que va a traer es tal vez claridad para decir, por eso tiendo a sobreproteger a mi papá. Por eso es que tiendo a relacionarme con mi mamá como si fuéramos pares. Pero esa información ya está siendo. O sea, lo que trae la información, de hecho el propósito de los registros akáshicos es paz. No es perturbar. Entonces, el propósito de acceder a esta información es que a vos te quede, hay algo que hacer. Tipo, tin y listo. Y cerrarlo ahí. Se terminó, se finí. Y anda a vivir la vida que tenés ahora. O sea, sí podés ahora empezar a darte cuenta de, bueno, voy a dejar de cuidar a mi papá porque eso es antes. Entonces, eso podría usar la herramienta para mejorar, ¿no? Para seguir quedándome en el pasado. Claro, porque además uno puede adoptar esta cosa de... Ay, listo, mi tía volvió a encarnar, listo, tía. ¿Me entendés? Y se sigue generando esa especie de apego eso se que no es trabaja sano. en biodecodificación. Por ejemplo, en ese caso, lo que se hace es como, cortar
con ponerle un límite a esa familia que Total. delirante que piensa que no soy yo y Total. reconocer esta historia y ahí claro. se hace como una liberación y un Me encanta. reconocimiento de quién soy yo. Claro. Que esto pasa mucho de encarno y heredo Sí. los traumas, los conflictos irresueltos de mis antepasados. Entonces es importante esto, el reconocimiento, ese clic y trabajarlo. Por Ay. eso yo lo Pero digo y lo es- sostengo probablemente hasta el día que me muera. De todas las cosas que hice un montón de cosas. Biodeco fue lo más sanador que hice porque te da ese lugar a vos mismo en tu propia En tu vida, árbol, sí. en tu árbol y en tu existencia y es maravilloso. Si Ahí no, a que- los 15 ya te duele la cadera como la tía. No. Claro, Sí, sí, sí. Claro. No, pero ahí quería llegar porque hay mucha gente, incluso gente a la que le fallecen las parejas, que de repente encuentran a otro y dicen, ay no, porque tiene rasgos de tal, entonces asumen que es extraño. No, y me parece No, como a que ver. es muy border eso. Claro, o sea, reconocer que tiene rasgos, decir, bueno, puede, pero ahora que sea esa persona, Es la necesidad de uno también de seguir Claro. sintiéndolo cerca. Y hay otras formas de seguir sintiendo cerca, como bien decías en toda la primera parte. Total, Sí. total. Bueno, hay otra. ubiquemos Dice- los planos. Dice, ¿alguna vez un espíritu te dio un mensaje del futuro para ella o para alguien más? Sí. Para las personas no trato de hacer tanta futurología porque siento que es muy delicado. O sea que es muy delicado como desde mi lugar como medium, o sea, tu papá dice tal cosa, mucha responsabilidad, es algo muy delicado y que de hecho creo que todo lo que entra como semilla, o sea, será instalado. Esto no es indefenso para la persona, o sea, de hecho va a quedar una huella en lo que le estoy diciendo. Entonces, sobre las personas no trato de hacer tanta futurología, a no ser que sea algo como importante. Sí me ha pasado, a ver, algo hacia adelante. Incluso por ahí de guías, ¿no? Porque estamos hablando también Sí. del plano sutil. A veces es como que Sí, tiran sí, un sí. centro, ¿no? Una vez hablé con un extraterrestre. A ver si eso vale. Muy Es era real. acuariana. Cuente, que acá nos interesa. Además, esto se va al Uritorco dentro de poco. Estoy lista. Mira, esto ya es otro tema. Pásame la data de cómo hago para hablar con ellos. Pero bueno, está vinculado a esto el mensaje con, o sea, sobre Sí, un... el mensaje era un poco esto de... Calla. El mensaje era, a ver si me lo acuerdo. Me acuerdo que era luna llena en Acuario. Y era como... decía... Ok, ahí me está acordando. Decía que nuestra humanidad tenía que dejar de polarizarse de un extremo a otro. Entonces, esto de la guerra entre blancos y oscuros, iluminados, sombra, o sea, esto de llevar de un lado al otro. Entonces decía que empezaba a surgir la raza gris, los grises, que también desde muchas perspectivas se habla eso, ¿no? Como los grises. Entonces, que estábamos yendo hacia lo gris, que no era ni de un lado o del otro, sino como integrar, ¿sí? Esto de la integración. Y decía lo más importante de todo esto, de lo gris, que también me hace acordar a Parravicini, ¿no? Eso te iba a decir, Sí. ¿tiene que ver con el hombre gris? A mí me dijeron eso. Ok, No ok. sé, no lo sé, me dijeron eso y llegó un momento esto de que cuando yo estaba escribiendo, entonces estaba escuchando todo eso, bueno, tengo la canalización, y en un momento me dijo esto de, todo lo que ustedes hagan hace que Dios evolucione. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo paré y dije, ¿cómo que Dios evolucione? O sea, para mí Dios ya estaba evolucionado. ¿Cómo que lo que yo haga va a hacer que le ayude a Dios? O sea, no, en ese momento yo digo, no entiendo esto. Y también esto pasa con la mediunidad y el contacto mediúnico, de decir, por favor, decímelo más claro. O sea, vos podés no entender lo que está pasando. Entonces le decía, explícamelo de vuelta porque no entiendo. Entonces me mostraba como que como si fuéramos nosotros células de un gran cuerpo. Entonces, por ejemplo, lo que hacen las células de la sangre, si hace su trabajo bien, esto le hace bien a Melanie. Claro. Lo que hace su trabajo el intestino, no le hace bien a Melanie. Entonces me decían, todos ustedes son como células y todas juntas son Dios. Entonces, que si cada quien hace su mejor trabajo, esto le hace bien a Dios, que sería a todos. Me encanta esa teoría.
Es la teoría del huevo. La teoría del Es la teoría del huevo. Basta de hablar de huevos. Vayan a ver la teoría del huevo. Es la Ok, teoría del porque huevo. yo tenía esta teoría de, ¿qué es lo que te conté, Mila, la otra vez cuando íbamos caminando a la vuelta? De que en verdad Dios y el universo vive en cada una de nosotras y hay algo que se fragmenta, como si fuésemos fragmentos del universo viniendo a vivir una experiencia. Total. Y lo mismo, si yo evoluciono, evoluciona Dios. Pero eso me encantó. Eso me lo dijo el extraterrestre, no es mío. Yo me lo dijo. Gracias, Alexa. Yo no lo inventé. Pero para, ¿Dios vive con ellos o con nosotros entonces? Para ver si... Somos. Con todo. Con todo. Con todos. Yo no lo inventé. Bueno, hay otras preguntas. Así que bueno, ven que lo dice. Paren, pero hacelo rápido así, pues ya hacemos al de mitos o verdades. Sí. Ah, ok. Igual muchas ya las contesto, ¿Sí? pero... Ah, Sí, bueno. sí, Pero ahí. Nos quedamos sin contenido. Dice, ¿estás conectada todo el tiempo o hay manera de bloquear la conexión? Porque sí, entiendo que hay mucha gente que dice, che, tengo a mi guía acá al lado mientras estoy fifando. ¿Cómo es esto, no? Como Total, alguna 100%. gente le dice como, che, no tengo intimidad. Sí, No. ¿Cuenta fijando, como trío? Ya entendí. Pará. Y vamos a ver. ¿Qué FIFA? Yo estaba pensando que ¿Nunca era usaron fifar. el término ¿Fifar? fifar? No, amiga, me parece muy Sí, gracioso. Ah, bueno, entonces sí cuenta como trío. Eso. Pensé que estaba flasheando yo. Entonces entiendo que va por ese lado. Como, está todo el tiempo, hay una forma de decir, bueno, Sí, yo creo que habrá personas tal vez que están en contacto todo el tiempo. Para mí es agotador y de hecho no podría salir a la calle. Entonces, creo que ejercité mucho esto de decir ahora sí, ahora no. Y yo creo que antes era una persona como muy, como complaciente. Pisciana, ¿no? Y la mediumnidad me hizo pararme en los límites. Y sí que digo, ahora no, porque estoy comiendo una pizza. Ahora no, porque no tengo ganas, estoy tomando un Sí. mate. Ahora no, porque simplemente no quiero. Eso también es otra cosa que me gustaría comunicar, que porque tenga facilidad para esto no quiere decir que me tenga que dedicar a esto, que este sea mi trabajo o que tenga que hacerlo. O sea, que yo escuche que el alma de tal le está diciendo tal cosa, lo voy a transmitir solamente si es bueno para mí, si considero que es bueno para la otra persona y si quiero hacerlo. No solamente porque lo estoy registrando o ahora tengo la obligación de tener que transmitir esto. No, yo tengo cosas que hacer. O sea, tengo una vida. Y acá, por ejemplo, con los guías, ¿no? Porque entiendo que uno tiene como a estos guías, a estos seres con un poquito más evolucionados que nos acompañan y nos asisten en todo momento. Y uno puede decir, ahora no te quiero ver o ahora no te quiero escuchar y además no quiero que el contacto sea tan... ¿Se entiende? Pero siguen estando. Sí. Siguen estando. Yo creo que a veces las personas que piensan esto, ¿no? Como de los momentos incómodos, decir, bueno, estoy pillando, ¿me entendés? Si tengo al día acá parado, a nosotros nos generan pudor esas cosas terrenales, pero en ellos no está como esa visión de estoy haciendo algo que no se debe, porque no hay perversidad, no hay como nada de esas cuestiones. Porque sí que hay gente a la que le incomoda decir, che, pero yo tengo todo el tiempo constantemente una persona que me Pero está mirando. ¿será pudor o será cuestión de querer conectar? Lo que decía, me estoy comiendo una pizza ahora, no quiero estar pensando en lo que me tenés que decir. Estoy como Que no necesito asistencia para esto. O sea, es como ni siquiera tenés que Claro. estar acá. porque- Claro. Además, pobre, 24/7, ¿me entendés? Al lado es como... Quiero estar agotador. sola. Sí. Después, a ver, espérate que acá hay otra. Y dice, al verlos todo el tiempo, ¿no sentís que perdés intimidad? Acá Ahí dice está. lo mismo. Claro. Y párate que tengo otras que me las hicieron en mi Instagram. Si quieren preguntarle algo, aprovechar No, que tenían ahí como me parece re vital justo lo que estabas diciendo, porque tengo una de mis mejores amigas, canaliza mucha información, ve, escucha, todo se le presenta todo el tiempo, y hace lo posible esto, ¿no? Por poner sus límites, poner sus bordes, pero fue también como un trabajo muy profundo para ella, decir que no quería dedicarse a esto, Total. ¿no? Porque de repente cuando entró en el mundito espiritual, nosotros nos conocimos estudiando tarot. De hecho, Angie me preguntó para traerle, le dije, no amor, porque no trabaja de esto, porque no quiere dar servicio de esta manera. Y eso no la hace ni mejor ni peor persona. Yo la amo y re respeto su decisión. Me parece re valioso el poder realmente verlo como algo
como una elección. Total, Como todo como todo. tiene que ser consensuado. O sea, yo tengo que dar, consciente. yo tengo que dar el sí, aprobarlo. Claro. Y insisto, si es liviano para mí, Claro. yo solamente lo estoy haciendo por liviandad. Yo Claro. no me estoy esforzando. Quiero dejar algo en claro. Claro. Si fuera un esfuerzo, yo no lo haría. No, gracias. Solamente lo estoy haciendo porque es liviano para mí. Entonces, como es liviano para mí y hay personas que lo necesitan, ¿por qué no lo podría hacer desde Claro, ya? claro. Pero hasta... A ver, puede llegar un día que me despierte y que me sea muy difícil y ese será el momento en donde se terminará. Pero sobre todo no tengo que... Porque lo que pasa con las almas, yo creo que para una persona que necesita como reforzar los límites, está muy conectado con la personalidad. O sea, que pueda notar la falta de límites que le falta en su vida. Claro. O sea, en las relaciones, porque lo que es en un plano es en todos. Entonces, si me está costando poner límites en el plano materia, la sutilidad lo que va a hacer es amplificar eso. Porque es mucho más difícil encontrar un borde en algo que no se puede ni agarrar ni tocar. O sea, si yo cierro una puerta, o sea, si cierro un portazo, entonces eso ahí marca un límite. Poner un límite acá no se puede. Entonces, a ver, sí se puede, pero requiere de un poco más de solidez. Entonces, La autoridad energética. pienso, total. Primero recomiendo que vayan a ver sus relaciones, porque es ahí donde empieza todo. Ahí está la sutileza, ahí ahí está empieza. todo. Y que además considero que todos los trabajos son espirituales. O sea, yo creo que espíritu es todo. Sí. Entonces, que también es algo muy de la de la revolución industrial, esto de querer encontrarle un propósito como a las cosas, como bueno, me gusta hacer algo espiritual, tiene que ser mi trabajo, y necesitamos un montón de servicios. Yo digo, necesitamos mecánicos, necesitamos Chicas, no pueden ser todas tarotistas. Necesitamos costureros. sodero, necesitamos, o sea, ¿qué vamos a hacer? Me hace acordar a, no sé si lo vieron, un video de que llevaban a la moto a registros acálicos, Sí, lo vi. Lo vi. O sea, con esta llave no se abren todas las cosas. O sea, necesitamos enfermeros, necesitamos médicos, necesitamos cirujanos. Y todo eso es bueno para el espíritu. Es bueno para Dios. No hace falta que todos vayamos hacia el mismo lugar. Vital. Vital. Y a la gente que preguntó por del miedo como a que traspasen su intimidad, pensaría lo mismo, en decirles, bueno, ¿dónde tienen miedo a que traspasen su intimidad o a sentirse invadidos en sus vínculos? 100%. ¿No? Exactamente. Sí, Me encanta. sí. Me encanta. Sí. Bueno, acá hay alguien que pregunta, si no pude despedirme de una persona, ¿es posible que lo haya realizado a través de un sueño? Sí. A ver, a veces uno como que necesita este tipo de confirmación, pero yo siempre les sugiero que puedan registrar cómo les hizo sentir. O sea, a veces uno dice, yo sentí que me dijo tal cosa. ¿Es verdad o no? ¿Y vos cómo lo sentís? Porque en verdad no va a haber nadie afuera, o sea, vos sabés, solamente vos, y esa persona sabe cómo se siente ese lazo. Entonces, por fuera te podemos guiar, te podemos acompañar, pero al fin y al cabo la tranquilidad o la sensación es propia. Entonces, yo creo que la intuición nos guía mucho a la confianza. A confiar en nosotras, a confiar en lo que yo sé, a confiar en lo que siento, a confiar en mí. Sí. Pienso en el camino del tarot, ¿no? La arcana número 2, la papisa, como la intuición, y la arcana siguiente, que es la emperatriz, ¿no? Como el empoderamiento. La intuición me guía hacia encontrar ese poder. Sí. Ok. Acá consulta para ver si has podido conectar con este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, cuando una persona muere de niño, ¿no? Como incluso casi recién nacido, ¿me entendés? ¿Qué pasa ahí con esa alma, ¿no? ¿Hay algún proceso así como evolutivo, de aprendizaje, de enseñanza? O sea, ¿qué sucede ahí cuando se desencarna tan pronto luego de haber llegado a la vida como la conocemos? ¿Te ha sucedido? ¿Te han llegado casos así? Sí los he visto, Ujú. tal vez no en contacto. Ah, sí, una vez tuve. A ver, me quedé pensando en qué es pronto.
para el alma. O sea, no, el tiempo es, otra vez, desde una perspectiva que va por fuera de nuestra moral y que no lo podemos controlar, es perfecto. Entonces, esa concepción de prematura, o a veces se dice como tenía toda una vida por delante, desde que lo estábamos midiendo. O sea, Claro. hay algo mayor del deseo propio. O sea, yo sé que nosotros deseamos la vida, y a veces, incluso aunque se desee la muerte, a veces se dice como ni siquiera se merece la muerte. Entonces, desde el amor deseamos lo mejor, que es incluso la vida, ¿no? Pero puede ser que su servicio para el clan, para el impacto que tienen las personas, es ese. Es como un servicio, esto va a ser, es inmoral lo que estoy diciendo, pero es un servicio mayor, o sea, como para toda la familia que está participando de esto. Entonces diría que vaya a profundizar desde una mirada de constelaciones familiares, para darle un poquito más de sentido, o para que se comprenda esto que estoy diciendo. Para que Tiene entienda la enseñanza que trajo esa experiencia, ¿no? Y el impacto que tiene. Ok, Sí. ok. Nada, me parecía como un tema muy, muy, muy sutil, porque hay mucho dolor, obviamente, detrás de esto, y a veces como cuesta comprender. Nada, yo creo que la entrega y la amorosidad de un alma que decide transitar eso para dejarnos algo tan fuerte, tan Total. doloroso, pero que nos deja con un montón en manos para laburar, ¿no? Sí. Porque te deja Sí. con muchísimo para Porque procesar. había un ideal también de lo que iba, Exacto, de lo que yo tenía, esa sí. expectativa que yo depositaba en ese niño o niña que no se cumple. Sí, que de hecho también siempre ya pasó. O sea, nunca es la primera vez que pasa. Entonces, tal vez lo que lleva a traer claridad es que miremos para atrás y veamos cuántas veces ya ha pasado. Sí. Porque no es la primera vez. Dentro del clan, decís. Ah, ok. Ujú. Mira. Estamos todas como... No, es que me pareció Sí. muy sensible la pregunta y era como, Sí. ok, Bueno, bueno. cambiemos ¿Quieren de que tema. vayamos con mitos y verdades? Dale. Mitos o verdades. Pido. Dos cosas. Ay, sí. Vamos a Cosa- aprovechar este momento. Que ibas a decir, Au. No, Auspicia y este cosa número momento. 2, gracias por estar acá. Denle like y suscríbanse al canal, por favor, si quieren, tienen ganas. Eso, pónganle la manito arriba, que eso nos ayuda Si no como a tienen ganas, crecer. también lo hacen. Y si no, Un montón. los Estamos mandamos. acá 2 horas, che. Y acá queríamos agradecerle a Bekin, nuestro auspiciante oficial, innovación continua en tratamientos capilares. Un producto más bueno que el otro. Pueden escanear el código QR y conocerlos. Nada, por experiencia son maravillosos. Así que gracias, Bekin, por Ninguna auspiciar pelodura este acá, espacio. Ninguna pelodura. Olvídate. Ah, y de hecho, ¿sabes qué? Mira, ¿Qué? ¿Qué tenemos? Mira, Nah. Nada, Esto lo nada. manda Bekin para nuestra invitada. ¡Ay, amo! Vas a entregar. Vas a tener el pelo divino. Muchas gracias, le necesitaba. Claro, ¿que no lo tiene divino ahora? ¿No lo No, tiene es divino ahora? ¿Un halago o un insulto? Para seguir No, cuidándolo, la para divina. seguir ¿No cuidándolo. era que teníamos que salir de la polaridad? Claro. Hermoso. Así que bueno, ahí tenés todo lo que te manda Bekin ahora para Qué lindo. tus cabellos. Así que bueno, Bien. mitos y verdades. Vamos. A ver, ¿estás lista para contestar? Bien. La primera. Sin ¿cómo repetir. es? Sin repetir, sin soplar. Mitos o verdades. ¿La mediunidad se hereda, no se adquiere? Creo que las capacidades se heredan. O sea, siento que muchas de las cosas que nosotros tenemos como facilidad para algo, alguien de nuestra familia ya lo tenía. Es como, si tengo facilidad para tocar la guitarra, alguien de mi familia ya era músico. Si tengo facilidad, creo que se hereda. Y también creo que se puede aprender a desarrollar esto. Sin embargo, hay algo como muy propio, hablando como esto de dones, ¿no? A veces se dice como, nací con este don o tengo este don. Creo que o todos tenemos dones o nadie los tiene. Entonces creo que sí podemos tener como algo, ¿no? Como que se puede ver de que es lo mismo. Esta persona tiene facilidad, una capacidad para jugar a la pelota que otros no, y también se puede como trabajar.
creo que se pueden aprender, pero tiene que haber algo como base. Ok. Y consejito, o sea, si yo tengo esta sensibilidad de la que hablábamos y de repente quiero explorarla, Exacto. un consejo que le puedas dar a esa persona como para que empiece ahí a... Comprate el curso de Mel. Literal. Sí. Sí, eso de empezar a confiar en las pequeñas cosas. O sea, a veces pasa de que esperamos como que venga una canalización tan grande como, bueno, a mí nunca me habló un extraterrestre, entonces, ¿cuándo va a ser el día en donde se me hable? Entonces, no se trata de eso. Si te mandaron una señal y vos no la pudiste recibir, o sea, de menos a más, si vos no sos agradecida por un color, una estrella, una sensación, un aroma, no te van a seguir mandando cosas, porque lo que está pasando es que estás cerrada a recibir. O sea, es como, bueno, no me voy a abrir hasta que no me traigan Lo que la quiero, Biblia. Claro. Entonces diría que empieces a aceptar eso, lo que va trayendo, honrándolo como revelaciones sagradas. Todo es sagrado. O sea, creo que la intuición es algo cotidiano, sagrado y simple. Entonces no es algo complejo como tengo que irme a India, Egipto, a un lugar para ahí conectarme. Estás en tu casa lavando los platos y todas las personas que son intuitivas saben que así funciona. Llega cuando tiene que llegar, sí. Funciona en lo diario, en lo simple, y eso no quiere decir que no es sagrado. Es sagrado eso. Claro. Como confiar en la sutileza, validarlo. Total. Y- Pero en lo chiquito, Claro. en el día a día. Exactamente. Empezar a darle espacio, tal vez no ponerle tanta razón, sino Total. decir, bueno, es lo que es, no le voy a buscar explicación Y expectativa. Pienso, ¿no? Que eso capaz que haga todo. Total. Sí, puede ser un color, agradecerlo. Sobre todo ser agradecida. Eso para mí es fundamental porque, insisto, si yo no puedo agradecer un color o una sensación, de hecho esto, me lo mandarían y no lo puedo recibir. O sea, voy a creer que esto está mal. O sea, que no creo en esto. Me viene el extraterrestre y me dice, tengo este mensaje y digo, un extraterrestre yo. Claro. Sí, onda. Confía en el mensaje. Por algo llega, no le pongas mente, no trates de encontrar la explicación. ¿Qué? Agradece lo que llega. Que al fin y al cabo es confiar en una. O sea, yo creo que la enseñanza es confiar en vos. Hermoso. Bueno, Bien. otros mitos y verdades. Los espíritus pueden quedar atrapados en lugares específicos. Sí. Sobre todo en sus cosas, en sus casas, Ajá. o sea, y también en la ropa, en objetos, sí. Y es importante limpiar, viste que ahora hay como esta moda circular de ropa, la ropa vintage, es como, ¿qué pensás? Yo lo hago. Yo lo haría. Por las dudas lo limpiamos. No está de más. Sabes que yo ahora no, pero tuve un tiempo donde toda la ropa que me compraba era toda de feria y mi mamá todo el tiempo, ay, mira esa ropa con espíritu. me decía. Bueno, mi mamá compra Yo reconsumo muebles. vintage. Sí, no, Yo nunca también limpié compro nada. muebles. Tengo una Nunca. colección de camisas vintage. Tenemos una colección de espíritus en el placar, entonces, amiga. Yo lo haría. Pues ahí están todos los Ahí está, parálisis del sueño. Yo y los tengo, demonios. pero muy poca porque a mí me da cosa. O sea, yo siento que está esta energía de algo ahí. Cuando fui, me acuerdo que hace poco había ido a San Telmo. Uf. O sea, todo, vieron que es como... Sí, la feria. Todo eso. O sea, ir al mercado de Pulga e ir al cementerio más o menos lo mismo. Sí. Te juro. Bueno, Sí, ves, ¿sabes ahí que no sí? podés elegir como apagar la antena y disfrutar la tarde viendo ropa. Que la energía igual se resiente Sí, como densa. sí. ahí. O sea, es como que en mi mente me dicen, te doy un tiempo. O sea, como, te lo aguanto. Cuando salga nos tomamos un cafecito y te te lo cuento. aguanto una hora. O sea, no puedo estar mucho. Claro. En Ella el- tipo, pi, 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 yendo para todos lados, ¿viste? Sí, en el mercado de Pulga me acuerdo que había lugares que no entraba directamente, o sea, si estaba muy así, no entraba. Y también me ha pasado en el cementerio, no tuve muchas, no tuve como la posibilidad de ir a tantos cementerios, pero cuando fui hace poco con mi bisabuela, no pude entrar. O sea, a la parte como donde la estaban enterrando. Porque ya era todo, en mi mente era como abejas, como así. Y estaba mi mamá ahí tipo, llorando todo y yo la quería acompañar y no podía. Y entonces me quedé ahí y dije, bueno, aguanto este tiempito acá y me fui. O sea, es como, te doy un lapso. Sí. Claro. Wow. Hermoso. ¿Y los espejos así usados?
¿También se puede limpiar o tienen otro tipo de energía? Bueno, dicen que los espejos son portales, yo no tengo tanto el expertise, pero dicen que son portales, entonces que se recomiendan que no estén en habitaciones, eso seguramente alguien que sepa Feng Shui lo sabrá, pero sí que son como portales, a ver, del plano astral, entonces todo lo que estamos hablando tiene que ver con el plano astral, entonces puede venir, si estamos diciendo que acá hay una puerta, detrás de esto puede venir cualquier ser. Lo que sea. En plano sutil. Voy a sacar el espejo del cuarto apenas No, llegue de acá. a mí- Y además, decime. No, que a mí una bruja amiga, Eve, te mando un abrazo si estás viendo esto, me hizo una limpieza en casa y me dijo, amiga, ponerle el pentagrama atrás de los espejos. Claro. Yo tenía 2 espejos y tuve que hacerle ahí con fibrón un Yo lo pentagrama sello. para protegerlo, claro, sellarlo. espejo o en la pared? Atrás, en la parte de atrás del espejo. Ok. Yo lo sello, aunque no estén en mi pieza, lo sello. Sí, no estaban en mi pieza. Pero en las piezas, el Feng Shui, en el Feng Shui el espejo representa el elemento agua, ¿no? Entonces te dice que para tener un mejor descanso, Claro. o sea, el agua lo que hace es como fluir, mover, como poner en movimiento y conectarte como con un mundo emocional muy grosso. Entonces se te dice, trata de, a la hora de querer descansar, Claro. no ponerlo enfrente porque si no va a movilizar demasiado cuando lo que tenés que hacer es bajar un cambio y Total. procesar todo lo vivo en el día. Entonces, en la pieza, no. Ahora sí lo recomiendan ponerle en lugares donde hay mucho tránsito de gente. Yo, por ejemplo, en mi centro de yoga lo tengo ahí en el salón porque dicen que esa agua ayuda como a limpiar. Obviamente está bueno como todo intencionarlo, protegerlo y demás. Yo lo sellé y dije, bueno, este espejo lo que va a hacer es reflejar la luz en las personas, y Hermoso, poner en sí, movimiento. sí. Para mí es como algo que ¿Viste que encima todos los departamentos modernos tienen el ropero todo despejado enfrente de la cama? No, sí. Me perjudica. Están al horno, al horno. Se empiezan a buscar casa nueva. Bien, vamos con la próxima. Una medium puede saber cuando alguien va a morir. Sí. ¿Te ha pasado? Son todas verdades. Al final ninguno es mito. Vos canalizaste todas verdades, Pri. Vos sos pisciana, no te... Pisciana con, Alguna tiene que ser mito, pará. Pisciana con luna en Escorpio, tómatela de acá. Somos pocos. Sí, pero en mi caso no es mi caso. Ok. Pero sí hay personas, o sea, conocí muchos mediums que lo padecen. Porque Sí. ¿quién va a querer eso? Bueno, sí. Ok. ¿Ustedes quisieran saber cuándo van a morir? Ya hablamos de esto. Bueno, estamos Sí, al yo aire. qué bueno. Sí, sí, Yo a mí me re. gustaría. A mí me encantaría. Yo ya Pero dije que no. dejo ahí como... ¿A vos te gustaría? ¿A mí? Sí. Saber sí, en cuánto tiempo. Mel, ¿a vos te gustaría? Y vos, Mel, no tenés opción. Voy a volver igual. Ella dijo que va a volver hasta que Muerte, haya vida. sido todo. Es lo mismo. Es lo mismo para mí. Sí. Quería decir que... Apareció alguien con espejos de puertas de closet en el chat. No, quería decir para que... Lo pueden tapar. Ya se ve. Es Merilano. No, para. Sí. Que las personas que ven la muerte o lo ven cercano, es fundamental que sepan que no es su culpa. Esto parece que es algo simple, pero la persona siente como mucha culpa al haber visto. Sí, por la no muerte. poder hacer nada. Exactamente. Claro. Entonces son datos que están alrededor de la persona y que yo no tengo la culpa de haberlos visto. O sea, es como que te diga, yo sé qué color tenés de remera, Sí, o sea, sí, es sí. como, lo veo. Entonces no es que es mi culpa que vos te pusiste esta remera. Y pregunta más ética. Si vos te llega información y vos sabes que yo me voy a morir, ¿me lo dirías? No. ¿No? Yo, Si soy Melanie, tu amiga familiar, ¿no me lo decís? No, ahí ya me parecen una vez. Ah, dije pregunta ética. Capaz está bueno ahí como hablarlo antes. Como, Yo che, me soy tu ponía amiga, si me voy a aprieta. morir, Yo te avísame. diría que no vayas a ese viaje, no la vas a pasar tan bien, Lo ¿viste? que ¿No? pasa es que también desde mi perspectiva, no lo veo como un padecimiento. Ok, Claro. Además, no es algo que vas a poder controlar. O sea, si También. es una experiencia que tiene que También. vivir tu amiga, no se subió al avión, pero después salió a comprar Sí, a como la destino esquina final, y la vas a quedar igual. Claro. ¿Me entendés? Creo que a veces es un poco así. Yo creo que si es bastante íntimo, lo hablaría. Por ejemplo, pienso como si fuera alguien de mi familia o mi pareja, no tendría problema en decirle, me está pasando esto. Como alguien muy cercano. Como escorpiana, Claro. solamente confío en pocas personas. Creo que se lo diría a muy pocas personas. Pero todos los demás diría, no intervenir. Trato de no intervenir. Bien.
Ay, ¿hasta qué punto también uno no le transmite la ansiedad ahí a la otra persona? Total, o sea, Obvio. escuchar que alguien te diga eso. Como yo, que le Es dije, como, ¿para "Ay, qué?". yo tengo miedo de que a los 33 te mueras. No sé, porque tenía esa idea, pero Ahora bueno. también con Gaby tenés miedo que le pase a él. Siempre fue el miedo con Gaby. Yo Yo siempre vos tenía... Vos no, dijiste que vas a vos morir. tenías miedo de morirte. Yo tengo miedo de que se muera Gaby. Después No, me para. analizaron y me Ah. dijeron, no, tiene que... Ustedes me analizaron No, y me dijeron no. que por ahí era Vamos a conmigo. buscar esa vamos a hablar. Acá algo, Sí. se borró algo de... Después lo hablamos. Después lo hablamos. en casa. Cuando lleguemos a casa lo hablamos. Sí. Sigamos con el invitado. Bien. Si soñás con alguien fallecido, es porque esa persona te está visitando. Sí. Bien. Sí, sí. A veces puede ser, a ver, los sueños, como otro tema, no deja de estar interpelado por mi propia psiquis o inconsciente, entonces también tiene información, o sea, no es tan neutral, digamos. Entonces empieza, eso es lo que sucede con el contacto mediúmnico, que en una sesión de mediumnidad la otra persona no me conoce, entonces está totalmente objetivo la información. En cambio, cuando es un sueño propio, es como que también está teñido de cómo yo veía a esa persona o lo que yo deseo o no con eso. Pero sí. Ok. La próxima. Los espíritus no pueden mentir. Sí, que mienten. Todas verdades. Sí, que mienten. Sí, sí. O sea, No, o sea, es un mito que Es no un- pueden mentir. Ah, ok, claro. ok. Es No un sé. mito. Ahí no hay una verdad, es un mito, es un Claro. sí. Son Es, todas es lo mismo verdades. que la persona. Sí. Sí, siguen. O eso, o personas que vieron esto, ¿no? No quiero hablar sobre este tema. Y entonces, aunque están en la sesión, claro, no se pueden ir. O sea, están ahí y se quedan callados y no responden a eso. Entonces, es como el mismo rasgo de la personalidad, sí. Y de hecho, hay ciertas almas que son como más turbias, más perturbadoras, que sí te hacen confundir mucho y te mienten, sí. O sea Sí. que la mentira no es un pecado del ser vivo. ¿Un pecado? Sí. Bueno, según la dice religión pecado, es un pero- pecado. Claro. Claro. Sí, yo creo que el deseo de hacer el mal trasciende Eso. la materia. Claro, es que solo hay de- muchos tipos de espíritus, no es solo Claro, la abuelita que exacto. falleció y hay otros sí, que... Sí, que Mira, te Oscar. perturban, Claro. Sí, que te mienten, sí, sí, sí. Ok. Otra. El contacto con espíritus puede ser peligroso si no se toman medidas de protección. Depende con quién. O sea, si estás hablando con alguien cercano, es como la relación con tu familia, con tu pareja. Yo creo que es como algo como este lazo ya está, ya existe, ya es. Ahora, ir a un lugar y decir me voy a contactar con tal, o sea, ahí ya La vendría- ouija y todas esas cosas. Exactamente, claro, ahí sí. ya viene la copa, ¿no? Todo eso que, que yo jugué a la copa cuando tenía 15 años, o sea, como una escorpiana. No lo hagan en sus casas. No lo hagan en sus casas. Es Terrible, por como favor, buena no lo hagan. escorpiana. O sea, estás contactando a alguien que no sabes. Entonces eso sí es peligroso porque no sabes quién está del otro lado. Y del otro lado puede decir cualquier cosa porque desde ese plano se ve todo y vos creés que es. Entonces, Todo lo que se haga desde la inconsciencia puede terminar siendo perjudicial. Sí, o sí. sea, Obvio. como que... Es como abrir la puerta y no saber quién entra. Exactamente. Es dejar la puerta abierta y después decir, bueno, estoy lleno de gente. Claro. ¿A quién Ok. está? Eso es fundamental, es decir, ¿a quién le estoy abriendo la puerta, sí, de mi cuerpo, de mi espacio, de mi casa? O sea, es a qué tipo de alma voy a dejar que venga, que ingrese, que no. O también creo que en todas las prácticas espirituales tienen como una apertura y una cerrada. O sea, esto es decir, intenciono que haga esto, ahora se abre. Y si bien no hay un abierto y un cerrado en el espíritu, porque todo es muy sano para nuestra mente que comprenda que se terminó acá. Entonces esto de decir, bueno, abro el espacio, abro esto, cierro el espacio, cierro esto, que insisto, no se abre, no se cierra, pero es para mí, para que hay algo en mi psiqui que entiende que hasta acá llegó. Ok, bien. Los espíritus de los niños se comportan de manera diferente al de los adultos. Sí, son como más juguetones, como más alegres. Esto también me gustaría compartirlo como curiosidad. Uno a veces depende del alma, ¿no? Y su trascendencia, pero si han muerto como niños, se quedan como niños. Y también, hace poco escuché a alguien que hablaba sobre moda que decía, me he visto bien porque
si me muero hoy, esta va a ser mi que lo vi. Y yo dije, tiene razón. Tiene razón, es Tu cierto. outfit de fantasma. Es cierto. A ver, si bien después puedo cambiar, pero lo que sí pasa es que o sea, lo mismo, cómo nos mostramos al mundo, o sea, denota cómo nos sentimos adentro, internamente. Entonces, sí es cierto que cuando se presentan demacrado, todo como que me asusta, como de miedo, y algo está transitando como que es perturbador. Pero a veces las almas que ya están trascendidas están como iluminadas. O sea, me acuerdo también cuando conecté con mi abuela con el pelo rojo, cuando se teñía, Entonces, también uno elige como qué avatar o qué aspecto de su vida mostrar. También a veces hay almas que se muestran, por ejemplo, ¿tiene el pelo corto? No, lo tenía corto cuando era joven. Y eligió eso. O sea, por más que ya estaba muerto cuando era viejita, se muestra así, como en sus años dorados. Así sería. Me encanta. Bueno. Y queda la última. La última. La última es las almas que fallecieron de manera traumática son más difíciles de contactar. No, insisten en el contacto. Ah, mira. Sí, porque necesitan ayuda. Como ellos sí están perdidos. O sea, ahí se dice que el alma está como perdida. No todos. Pero se quedan dando vueltas porque no saben hacia dónde es la dirección. Entonces, ahí esas suelen ser las almas que más perturban a los mediums, porque es como que ellos saben que nosotros los escuchamos. Entonces es como, yo te hablo a vos porque sé que vos me escuchás. Claro. Porque si le hablo a tal, no me escucha. Entonces vienen todos a decirte, ayúdame, a decirle... Como que no son Ok. conscientes de que están muertos. Sí, pero no encuentran su camino. Ok. No encuentran su lugar, no encuentran su camino, no saben para dónde ir. Ok. Bueno. Ya saben, si tienen más preguntas, las siguen en su Instagram, Mel Infinita. También pueden seguirnos a nosotras, @hacerse cargo. Porque bueno, nada, siento que hay un montón de información Total, más que tenés hay para mucha. compartirte. Traería 5 programas más. Así que bueno, más que invitada en el Hermosa, futuro a regresar. gracias, muchas Gracias. ¿La por pasaste haber bien? venido. Sí, re. Bueno, buenísimo. Me divertí, me pasó volando. No puedo creer que pasó 2 horas. Ya. Y me alegra mucho que primero es un ambiente súper ameno, tienen una energía hermosa. Muchas gracias por el lugar. Y también por los regalos. No esperaba. Así que gracias por todo. ¿Hay algún mensajito que le quieras dar al público acerca o de tus servicios o de algo que sientas vos transmitirle desde el corazón a las personas que te están viendo? A ver, ¿qué podría transmitir? Yo creo que disfrutemos mucho el momento ahora. Creo que muchas veces como que nos enredamos en cosas que no tienen tanta importancia, tanto sentido. O sea, creo que tomamos decisiones pensando que somos para siempre en cosas que son cortoplacistas. Entonces el mensaje que diría es que sí estemos parados desde la eternidad, pero que también recordemos, o sea, que descansemos en todo lo que sí ya hay, en todo lo... Como revisar las prioridades, diría eso. Que a veces creemos que son prioridades cosas que no. que nos enredamos mucho en algo que no nos va a trascender, que esto verdaderamente no importa tanto como creemos que importa. ¿Cómo no esperar a la muerte para decir, uy, hubiera hecho o le hubiera prestado más total. atención? Yo digo en mis cursos, gracias por decir eso, mi guía me está tirando la letra a través tuya. Me está diciendo, yo suelo decir, no esperemos a la muerte para descansar en paz. O sea, podemos hoy descansar. Hermoso. Hermoso. Barras. Hermoso. fallaste. No, amiga, es que estoy en una. Hermoso, me parece hermoso para Gracias, cerrar. Mel, gracias. Así que Sos gracias. divina. Ese fue el mensajito. Para cerrar, ¿querías decir algo, Cami, para No, terminar? gracias, muchas gracias. Gracias por invitarnos a hacernos cargo de la vida. ¡Ay, sí! Así Real. que... No le así- echen la culpa a la tía que reencarnó en uno. Exactamente. Somos seres nuevos, hay que hacerse cargo. Es verdad. Bueno, gente, gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo miércoles a las 16:30, como siempre. Y bueno, agradecimiento total. Adiós. Gracias, nos vemos.